Suscríbete a La Panterita. Auspicial. Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Goiânia albirrojo. La selección paraguaya se instaló en la nueva sede de la Copa América para el choque del viernes ante los peruanos. Nada que lomita. Lleno de goles. Libertad se empacha de goles en su primer ensayo preclausura en amistoso ante el General Caballero de Mallorquín. Viejos vecinos, Cerro Porteño y Sol de América medirán fuerzas en amistoso de preparación para ver a Fariña y a los nuevos solenses en Upané. Lance matinal, Nacional y Olimpia acordaron jugar a las 10 de la mañana este viernes en juego para calibrar sus equipos tras la fuerte etapa física y se verá por TV. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos. Estamos empezando Unión FC como siempre, 11:32. Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros, a la audiencia de la radio. Hoy llega a una conclusión que no sé si puede ser definitiva o no, y sé ¿Cuál? que voy a tener tu contrariedad, que Roland Garros da más gusto que lo que estamos viendo actualmente. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. La albirroja pasó por 11ª vez a una segunda etapa de la Copa América desde 1987 hasta aquí. Se disputaron 15 ediciones. Sí. Paraguay superó una primera instancia 11 veces, contando esta, y volvió a superar esta segunda instancia en 2 ocasiones. 2011 llega a la final y 2015 llega hasta semifinal. Y después ampliamos con respecto a este dato. Y tomo como referencia a 1987 porque fue el año en el que cambió la Copa América a partir de la llegada... 87. A partir de la llegada de Nicolás Leos a la presidencia de la Conmebol. Recordarán ustedes que Leos al llegar dijo, la Copa América se va a jugar cada 2 años y en todos los países de Sudamérica. Y se respetó el orden alfabético, empezó por Argentina, siguió con Brasil y así sucesivamente. Porque fue Argentina... 87. 87. Sí. Brasil 89. Brasil. Después Chile 91. Lo de Bolivia se saltó, pasó al 97. Sí, pasó al 97. Ecuador, no sé 93. Por qué motivo. Ecuador 93. Después Ecuador y en el 99 nos tocó a nosotros. 95 fue Uruguay. Nos eliminamos contra Colombia en penales. Exacto. En el centenario. No, ese fue... Alguien batió al travesaño. Carlos Gamarra falló un penal. Carlos Gamarra. Sí, Carlos Gamarra. Es más, fue el último. Bueno, yo tenía 6 años, pero me acuerdo de haber visto ese partido y... ¿Fue al travesaño o afuera? 25 grados bajo cero hacía. Sí. Casi nos congelamos todos. Sábado de tarde para nosotros. Eso no me acuerdo. Hola, Jota, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chipi? Llegué justito que no escuché seguramente el título del amistoso Libertad, ¿verdad que ganó? El amistoso Libertad, aquí se empachó de goles. De hecho, nuestro primer tema es Libertad versus Juan León Mallorquín. Sí, el Oro. General Caballero, el equipo que está hoy en la intermedia, ¿verdad? Con altas probabilidades de clasificar a la primera. El equipo del Oro, Oilar, anda bien. Sí. Y Libertad le pintó la cara 6-1. Sí, pero juega con el equipo B, o sea, con los que no vienen jugando, sí, ellos están en competencia. Claro. Sebas Arce anda bien también, hizo 3 goles. Sebas Arce era el de Olimpia. Teodoro Sebastián Arce, muy buen jugador. Muy buen jugador. Sí. Ganó Libertad. Enseguida vamos a detallar con Julito Caballero también ese partido, que lo terminó ganando el equipo repollero. Pero vamos a dar algunos detalles que ya tiró Julito al grupo.
para hablar de este juego entre Libertad y el equipo de General Caballero. Martín Silva. Atendé bien, Jota. Martín Silva. Sí, sí. Super Ramírez. Iván lateral derecho, sí. Javier Báez. Después fue reemplazado por Junior Quiñones. ¿Qué? Sí, ¿Juvenil? Sí, central ya jugó. El que había entrado, Sí, exacto. jugado. Barbosa. Sí, Bangioni. titular. Boca Negra. Huguito Martínez. Merlini y Bogarín jugaron juntos. Tito Villalba y Óscar René Tacuara Cardoso. Goles de Merlini, Tacuara, Tito Villalba, Sanabria, Lucas, que habían ingresado después, Sí. y Bogarín. Los goles para Libertad. Este equipo es el titular, Jota, ¿o falta Sí, sí. alguien? No, creo que es el titular. O sea, Merlini recupera posición. Sí, porque ahí por- venía por jugando... Yo creo que Merlini jugó por izquierda y Bogarín de enganche. Y Antonio Vareiro, que está lesionado, obviamente ya había Ahí perdido está. la posición. Muy bien. Pero Vareiro demonio. venía jugando de arriba. O sea, Sí. ya había lo perdido con el buen momento de Tito por derecha. Entonces, entre Merlini y Bogarín, ¿quién jugó a la izquierda? Es la duda. Y ¿verdad? Franco no, definitivamente suplente. Y Franco no venía siendo titular. Terminó, me parece, en los últimos partidos ganando un poco de espacio. Pero titular, y cuando juega Huguito Martínez, que es el mensaje de tener más la pelota que cuando juega Ramón, lo utiliza más a Bogarín que a Franco. Por juego más que nada. Y sí, porque se tira a la izquierda y es la descarga para la paciencia del juego que te genera Hugo Martínez. Es para... ¿Y cuándo va a volver a ser titular, Franco? ¿De qué depende? ¿De él? ¿O depende de lo que quiera el técnico? ¿O de hecho suplenteó en un momento por haber bajado su nivel? Y dependen de muchas cosas, pero si Bogarín anda bien, es Bogarín el pie que le gusta y la aceleración y la pisada de área que es el ideal. ¿Pero acaso no tiene más aceleración Franco que Bogarín? Sí, pero y eso es lo que no tiene. Franco lo que no tiene es desaceleración y Bogarín sí. Cuando vos querés tener buen trato, Bogarín te da buen trato. Y también llega. Entonces, por ahí... Permitime, J. Loro Velar, ¿cómo estás, profe? Un abrazo, buenos días, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Un placer hablar con usted. Bueno, hoy pusiste equipo mechado, suplente, titular. ¿Cómo encaraste, profe? Y jugamos dos partidos. 70 minutos y el otro jugamos 50 minutos. Hacemos unos equipos. Una liga práctica de ellos. Y te sirve a vos para estar con todo en la intermedia también, ¿verdad? Donde de hecho están punteros y están con ganas de subir a primera división. Es enfrentarse un poco a un rival más poderoso y medirse un poco, ¿no? Sí, así mismo. Estamos grandísimos jugadores, un excelente juego técnico y la cancha da, entonces vamos a mostrar su... ¿Y qué conclusiones sacas del partido, profe? ¿Qué te gustó? ¿Qué le faltó al equipo? El primero fue 6-1. ¿Cómo lo viste? 5-2 y 2-1. 5-2 y 2-1. Sí. Perdimos. ¿Y cómo lo viste, profe? El equipo titular, ellos pusieron el equipo titular y nosotros pusimos el equipo B, y el segundo partido le pusieron el B y nosotros pusimos ¿cómo se dice? Los partidos, nosotros veníamos de una seguidilla de partidos y lo podíamos también. Nuestro partido no es hoy, nuestro partido es domingo. Sí. Cuidamos un poquito a nuestros jugadores y le dimos un poquito más de tiempo a los que nos venían jugando y al equipo jugamos 50 minutos. Profe, te escuchas ahí medio entrecortado, no te estamos copiando muy bien, querido profe. No sé si estás en ruta. Es que estamos en ruta. Estamos volviendo, claro. Bueno, por eso se entiende, profe. Bueno, ahora, ¿todos bien después del partido pensando en el domingo o algún que otro tocado? No, gracias a Dios estamos muy bien. Estamos volviendo a Mallorquín, donde vamos a tener el almuerzo y después van a ir ahora y mañana nos quedamos a la mañana. Profe, yo sé que conoces tanto de primera como de intermedia, ¿verdad? Pero ahora estás dirigiendo ahí en la categoría intermedia y ahora se midieron con un equipo como Libertad que está, no solamente es el campeón del torneo paraguayo a nivel de primera, sino también está en copas internacionales. ¿Se siente la diferencia? ¿Están ahí a un paso? ¿Cómo relacionás cuando un equipo sube a primera división como para poder emparejar sus fuerzas con un equipo como Libertad? Y es medio complicado, ahora mismo nosotros estamos enfocados en el equipo, en la intermedia, ¿verdad? Y ellos están en primera división, nosotros nos falta muchísimo todavía, nos faltan los partidos de esta rueda y
17 partidos la otra rueda. Entonces también estamos tratando de buscar reforzar para esta segunda vuelta, para tratar de hacer una buena campaña nuevamente y tratar de hacer la primera. Ahora es un poco grande la diferencia que hay en yo. Profe, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda, profe. Primero, felicitarte por esta gran campaña, que la intermedia tiene esa cuestión que de repente ves un equipo que parece que se va a ir al descenso y en 5 fechas lo ves que está peleando ahí arriba, ganan, pierden, y el equipo de General Caballero desde que arrancó agarró la punta y está ahí metido, al igual que Independiente, que están haciendo una gran campaña. ¿Cómo se juega esta parte final? ¿Cómo es la intermedia, en que es un torneo donde se juega realmente local, visitante con viaje? La parte final del torneo es distinto. ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es la visión? Hola, Jota. El problema este campeonato es muy largo, es un campeonato, como se dice, de resistencia. Son 34 partidos, se agregó dos equipos más. Entonces es un campeonato de resistencia, como se dice. Sí. Nosotros esta primera vuelta estamos haciendo una buena campaña. Ahora empieza la dura del campeonato, donde todo el mundo se va a reforzar, algunos se van a despegar, otros se van a quedar pero es muy complicado, es todavía muy difícil decir que esto está encaminado como para que alguien ascienda. Hay muchas chances, como dijiste, ganar el otro partido, perder el otro partido y vaya abajo. Entonces, hay que ser lo máximo regular, hay que ser regular en este campeonato para poder sacar los puntos. Loro, Nico soy, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Nico? Bien, gusto escucharte. Solamente por las redes sociales se te veo. Gracias, Humberto. Por lo menos me ve lo importante. Sí, siempre te veo. Gracias, profe. ¿Qué reflexión puede hacernos de la selección paraguaya, de lo que está jugando, de que de repente nos convence, nos entusiasma, otra vez cae? Nico, ese tema es muy difícil de explicar, que uno no está ahí, también colega decir estas cosas es más complicado, es muy difícil opinar de la selección, pero yo creo que Paraguay tiene si hacemos bien las cosas y ponemos a supuesto podemos clasificar para el mundial. Claro, yo entiendo, pero ustedes pues saben mucho, ¿verdad? La idea pues es construir, no es de Humberto, ¿verdad? Le pegó a Berizzo, qué sé yo, a la selección. Si de ustedes no sacamos provecho, ¿de quién vamos a sacar? Eso nomás es mi idea, pero yo te respeto, mira. Por eso te digo, Paraguay tiene grandísimos jugadores que si acertamos y ponemos a cada jugador en su puesto y ponemos a lo que tiene, yo creo que Paraguay tiene muchas chances de clasificar. Eso que dijiste es fundamental, ya profe. Estoy satisfecho ahí. Cada uno en su puesto. Profe, sí, y preguntarle al profe cómo ve a las otras selecciones, a quién lo ve. Viste que parece que Brasil con Neymar, sin Neymar, algunos dicen con Neymar es otra cosa, sin Neymar, pero Brasil fue campeón de América sin Neymar en la Copa América pasada. Yo creo que Brasil está un peldaño más que todas las selecciones. Que todas, que Argentina, todas. Que todas. En lo táctico, profe. En todo, tácticamente, jugador por jugador, tiene grandísimos jugadores, sale uno del otro, no sienten. Yo creo que Brasil está, como y dice así en reunión de amigos, que está un peldaño más que lo demás. Y lo de Perú, que ahora nos toca jugar con Perú, un entrenador de más de casi cerca de 8 años, 2 procesos, prácticamente de memoria un equipo, a lo mejor cambia un lateral, pero después juegan todos. De Perú, ¿qué tendríamos que esperar? ¿Lo que nos viene mostrando o contra Paraguay puede plantear algo distinto? Y va a querer jugar a lo que viene ya, porque como dijiste, un entrenador que viene casi con 8 años estando ahí, yo creo que ya conoce de memoria a los jugadores que tiene. Perú también tiene grandes jugadores y va a querer hacer algo diferente, va a querer ganarla a Paraguay por lo que está demostrando hasta ahora. Y le puedo hacer una pregunta ya un poco más específica que tiene que ver con la selección, pero futbolísticamente, por tus conocimientos.
y más todavía porque estuviste en el América de México trabajando. El Richard Sánchez anda bien allá, el fútbol mexicano parece lento en la tele, pero estando ahí nadie deja de correr, una velocidad, canchas lindas, es otro ritmo. Y no solamente a él, a muchos jugadores les cuesta ser titulares en su selección estando en el fútbol mexicano. ¿Por qué cuesta a la figura del fútbol mexicano ser titulares en las Copas Américas? Y yo creo que Richard es un jugador que merece estar. Decisión. Porque lo que demostró ya y lo que juega, yo creo que es un jugador que perfectamente puede entrar en el sistema de Berizzo, porque tiene todo. Yo creo que es un jugador que tiene buena pegada, marca, corre, juega. Y está bueno como visita de México. México no es fácil jugar. México hay altura, baja, subir, frío, calor. Sí. Entonces no es fácil jugar en México. Y si él está teniendo un buen rendimiento, mira que yo no le sigo, no estoy sacando. Pero si me dicen que tiene un buen rendimiento, sí, yo creo que perfectamente puede jugar la selección. Loro, muchísimas gracias por tu tiempo, profe. Un abrazo y éxito siempre. Listo, gracias para usted. Ahí está Humberto Loro Velar, técnico de General Caballero de Juan León Yorkin. ¿Qué pasó, Fede? No, por la forma en que hablaba nomás y la dificultad que había con respecto a la comunicación. Y además sus conceptos que son muy claros. Primero como que no quería referirse a la selección, pero en pocas palabras terminó dejándonos algunos títulos de cuál es su idea, ¿verdad? Yo me quedo con lo de cada chancho en su estaca, más o menos, claro. ¿verdad? Y no inventemos mucho y podemos ir a la Copa del Mundo. Y lo de Richard también. Él dice que a su criterio Richard tiene que estar en la selección. Cada entrenador tiene su estilo, su mix, y cada uno se va para un lado, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, de lo que conocemos de la carrera del profe Velar, son de los entrenadores de gran lectura. Termina el partido y pasó lo que dijo. O sea, y hay un partido y te dice, normalmente por ahí pasa cuando ves sus campañas, sus partidos, tiene gran lectura de juego. Y sabes que Jota, de lo que la habíamos visto principalmente, bueno, en mi caso en primera división, no te va a hacer nada extraño. Práctico, sí. ¿Verdad? O sea, práctico, ¿verdad? Es un equipo que vos ya sabés que va a jugar a algo, ¿verdad? Y no va a poner no va a poner una cosa en el lugar de otra, o sea, es práctico, o sea, es un técnico que se nota que sabe, ¿verdad? Sí, que sabe y que no se complica, o sea, no quiere inventar nada. Yo recuerdo, él asciende en el 2009 con Sport Colombia, 2010 comienza sumando 10 puntos en los primeros 4 o 5 partidos. Sí. Una buena campaña en primera. Le hago la entrevista y dice, estamos bien, empezamos bien, hay que ver qué pasa más adelante. Fuera del micrófono me dice, y mira que hay que mantenerle bien a los muchachos, porque tuvimos un buen comienzo, ojalá no se vayan todos para arriba. Después de ese partido empezó a perder por Colombia. Sí. Al año pierde la categoría, o sea, él muy consciente de que ese buen comienzo no significaba absolutamente nada. Es que Medina, por ejemplo, se fue a Italia. Miguel Medina, se le fueron jugadores. Lo que pasa es que con esos equipos, cuando subía en el semestre, enseguida se te van los que andan bien. Le pasó también en San Lorenzo. Después también le pasó a Orteman en San Lorenzo. Y no están acostumbrados a la carrera larga, Jota, en ese nivel, ¿verdad? También. En ese nivel, sobre todo, porque después intermedia es otro nivel, quieras o no, es otro nivel y es otra manera de jugar. Y si bien hay mucho desgaste, se juega mucho más rápido a otra dinámica en primera división, y eso que nuestra primera división es lenta con respecto a otras ligas, pero es otra cosa. Sí, otra cosa. Y ahí tenés dos es como, no sé, pasar de jugar el ex a jugar la formativa, más o menos, es igual. No sé cómo no es primera, pero totalmente. ¿Entendés? Es que si subís con el mismo equipo de intermedia, el ritmo te desgasta. Imposible aguantar. Y si armás otro equipo, es empezar de cero con jugadores de primera en un equipo que viene de la intermedia. Pero ahí, es lo que pasó con Guaireña, por ejemplo. Ahí te voy a poner otra vez otro tema. El jugador de primera que viene normalmente es el que no estaba jugando, es el que se fue al descenso en el otro equipo, o el que estaba afuera y no estaba jugando y vuelve, que son jugadores de otra estructura preparados para primera división, pero que tampoco vienen en su mejor momento, por presupuesto. Creo que el único que hizo eso hasta ahora fue Libertad y Nacional.
que cuando subieron trajeron jugadores o sea, Libertad cuando subió trajo Struway, trajo Espínola, trajo Ferreira, Catalino Rivarola, Chueco Velar, Virgilio vino en el siguiente año, ¿verdad? Trajo Villar, trajo jugadores de primera de presupuesto, y Nacional hizo lo mismo. Cuando subió Nacional también trajo jugadores. Normalmente los que suben se terminan nutriendo de los que no vienen otra vez en un gran momento y tenés que ponerlo bien. Pero es un mundo especial lo de la intermedia también. Hay equipos, por ejemplo, como Fernando de la Mora, un equipo ordenado que tiene todo, que el que cobra bien, cobra bien. Al día, están al día, no hay ningún problema, pero no le da en la tecla como para avanzar. De repente en un par de torneos se iba, no primero, pero segundo, por ejemplo, ahí peleando, y después cae abruptamente así como cae. Y hay otro equipo que cuando vos estás ahí y escuchás dentro del mundo intermedia, hay gente que te dice directamente, queremos mantenernos. Era que es su obsesión de participar y no subir porque representa un gasto distinto en la división profesional que no va a poder aguantar. Hay una proyección financiera distinta. Claro, totalmente. Ahí tenés que pagar 12 meses. Sí. Comunica Ariel Infran y leo el comunicado también oficial informa Ariel y leo el comunicado, mejor dicho, de Olimpia. Olimpia presentó una nota a la APF solicitando una reunión urgente de presidentes para presentar su proyecto ya terminado de retorno del público a las canchas. Es un proyecto ya terminado que se fue presentado a la APF. Veremos si corre o no en este momento. Queríamos de hecho hablar con el doctor Brunstein a ver si nos puede atender sobre el tema, porque es un tema importante, ¿verdad? Habrá que ver si esto avanza, si no avanza, cuál es la lectura de la APF, cuál es la idea, hasta dónde permite el Ministerio de Salud y ese tipo de cosas, pero ya hay un proyecto presentado. Hoy vemos justamente en la Eurocopa hasta en algunos partidos estadio lleno. Lleno casi, sí. Hay estadios que permiten de hecho el lleno del estadio, hay otros que no, con cierto aforo. El tenis. El tenis también, el básquet, ya todos los deportes prácticamente tienen público, mejor dicho, en las canchas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahora, en Sudamérica aún no. La Copa Libertadores se juega sin público, la Copa América se juega sin público, las ligas hasta aquí se juegan sin público. Que exista el proyecto ya es aplaudible. Se pueda o no plasmar hoy, significa que hay gente ya trabajando en eso. Eso es un avance, ¿verdad? Es un paso importante. Por más que sea solo el 10%, creo que es un paso muy importante. Sí. Y creo que se puede llegar, o sea, con una organización correcta, me parece que se puede llegar a esto. Sería lo ideal. Sí. A esta altura casi todas las actividades se están volviendo a la normalidad lentamente y el tema acá sería ideal ver gente. El control. Si nosotros hacemos buenos controles podemos hacer todo. Te pasan en 20.000 locales donde te va y te ponen el termómetro y pasate y dicen no controlan. Está el control para que no te multen. Sí. Pero no sabes si el control es real. Ahora, yo la vez pasada, Jota, estaba viendo las condiciones para los estadios de la Eurocopa, de cómo hacen para entrar, y tenían ciertas condiciones, ¿verdad? Sí. Lo tenemos a Marcos Ruiz sobre el tema de Olimpia. Marcos, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Chipi, ¿cómo están? Gracias, Marcos, por atendernos. Bueno, Olimpia presentó de forma oficial un proyecto a la APF para el regreso del público a la cancha. ¿En qué consiste esto, Marcos? ¿De qué consta este proyecto? Bueno, más que nada, Chipi, en resumen y en detalle sí, después se van a estar enterando de lo que conlleva la nota, pero más que nada es el retorno del público a las canchas en un porcentaje de acuerdo a lo que los presidentes justamente esa es la idea, ¿verdad? La reunión del presidente, que se pueda ver ese porcentaje para que el 35-30% del estadio pueda tener público, ¿verdad? Entonces la idea es esa, ya con todo el protocolo sanitario que evidentemente se está manejando. Nosotros tenemos un departamento médico que estuvo detrás de ese proyecto y bueno, a través de eso se presentó a la APF. O sea, la idea del Olimpia, Marcos, el proyecto presentado consta de el 30% del aforo. Y la idea es entre 25 y 30%. El detalle sí, seguramente lo vamos a estar diciendo, pero particularmente creo que ese debe ser el porcentaje para que el público pueda asistir, ¿verdad? Marco, Nico Ledesma, soy un abrazo. Gracias, Nico. Bien. Esto quería decir al aire, más que involucrarte, pero obviamente
espero también tu opinión. Esto va a obligar también, lo obligar bien entre comillas, que el gobierno mismo se mueva de una manera diferente en el tema de las vacunaciones. A acelerar más, ¿verdad? Sé que van a venir 2 millones de donaciones, y ver un poquito, no sé si esto puede preverse que los que van a ingresar a los estadios tengan su libretita de vacunación, o eso es pedir mucho. ¿Cuál sería el régimen en este sentido, crees vos, Marco? Mira, Nico, más que obligar al gobierno, nosotros lo hacemos de parte del Club Olimpia. La idea nuestra es que puedan volver el público a las canchas, con todo el protocolo sanitario, evidentemente con todos esos protocolos que decimos, que tener la vacuna, la libreta de vacuna, obviamente, ser socio del Club Olimpia, priorizar, ya que estos socios del año 2020, en plena pandemia, nos ayudaron pagando su cuota, lo siguen haciendo, entonces también es una forma de regalarle de vuelta el favor, digamos, por ayudarnos todo ese tiempo. Y bueno, y aparte para ayudar también al gobierno, nosotros podemos, también parte de la nota es ser parte del centro vacunatorio. Tenemos lugar acá en el Club Olimpia, nos disponemos, nos ofrecemos para que también la gente se pueda venir a vacunar, dependiendo ya del Ministerio de Salud, obviamente. Pero la idea es, ¿verdad? Que se reúnan los presidentes y se pueda llegar a un acuerdo para que en poco tiempo podamos tener público en las canchas. En el caso de Olimpia, entonces, el acceso sería para los socios. Netamente para los socios, netamente. Tenemos hoy en día más o menos 4.500 socios al día. Nosotros en enero 2020, para que tengan una idea, tuvimos 22.000 socios en la avenida de Nueva York. Bueno, hoy en día tenemos, por obvias razones, mucho menos, pero tenemos un gran porcentaje de socios al día y un mayor porcentaje en este caso de socios que no están al día por más o menos 12 meses. ¿Cuál es la cantidad, perdón, de socios al día, Marcos, hoy? Perdón, discúlpame. ¿Cuál es la cantidad aproximada de socios al día hoy? 4.500 chivis. No, buen número para la pandemia. Exactamente, sí, por eso, justamente parte de la nota es darle un poco alegría a estos socios que nos bancaron desde tiempo. Y otra cosa muy importante, nosotros esta tarde lanzamos el nuevo portal en beta de Club Olimpia en la web, en el cual el socio va a poder ver su estado de cuenta, el socio del día, el que no está al día también, saber cuánto debe. Tenemos todo lo que es atención al socio bien desarrollado a través de la línea de WhatsApp, que es el 084-799002, a través también de la página web, que hay un segmento de mensajes, que tenemos más de 12 personas que van a estar dispuestas a responderle online. O sea, realmente esta época de pandemia también nos hizo a nosotros mejorar muchas cosas. Lo hacemos en beta porque evidentemente vamos a ir mejorando día a día, pero sí ya lo queremos lanzar y bueno, va a ayudar mucho también que el socio pueda ayudarnos en este tiempo, ¿verdad? Y haciendo un cálculo rápido, esos 4.500 socios formarían parte del 20 o 30% que ustedes pretenden habilitar para el acceso. En los partidos en para uno, ¿no? Exactamente, más o menos así mismo. Que obviamente eso nosotros vamos a ir lanzando también un ranking de socios, el cual tiene sus requisitos, tiene sus requerimientos, la forma de pago, si se le dice automático, así la antigüedad del socio, si lo viene pagando siempre, qué categoría es. Entonces también eso va a ayudar al socio a tener un ranking que el socio diga, bueno, no solamente esos 4.500, si se van sumando más socios, tengan también la posibilidad de el segundo, tercer, cuarto partido poder venir, que se vaya haciendo rotativo, obviamente, esto. Marco, ¿y cuál es el beneficio a nivel fútbol y a nivel social para los socios? O sea, las promociones, los combos, lo que se le ofrece hoy para atraer a mayor cantidad. Sí, nosotros hoy en día tenemos una tarjeta de crédito, carnet, lo decimos nosotros, que es una tarjeta de crédito prepaga, el cual están adheridos más de 35 comercios y tienen sus descuentos para los socios que tienen esa tarjeta, ¿verdad? Es una tarjeta prepaga que vos le cargas el saldo que vos querés, el crédito que vos querés, y podés usarlo en esos comercios con el descuento debido, ¿verdad? Son para los socios que están al día. Y aparte, los beneficios que tenés acá al venir al club, ¿verdad? Obviamente para canjear tu entrada o para usar la instalación del club, en este caso la cancha de sintética, la cancha de básquet. O sea, tiene su beneficio.
Bueno, Marcos, tratando de ser lo más optimistas posible, pero lo más realistas también, ¿considerás que ese 30-35% es factible o evidentemente en algún momento Brunstein dijo, por ejemplo, el 10%, ¿verdad? Era lo que se estaba pensando? Ojalá se llegue al 30% de forma ordenada, yo creo que se puede hacer. Yo estaba recién, justo antes de saludarte, me estaba fijando la vez pasada en la información de la Eurocopa y de cómo hacen, ¿verdad? Para los hinchas que van al estadio, y de cuáles son los requisitos y cuáles son las necesidades, ¿verdad? Desde el testeo y otras cosas, ¿verdad? Pero acá hay alguna idea sobre eso y ¿qué expectativa tenés de lo que se pueda conseguir con esto? Sí, ojalá que se pueda llegar a ese número. Es algo personal mío también del 30%, ¿verdad? Evidentemente los presidentes y la APF y el ministerio van a haber visto bueno o no a ese porcentaje. Ya veremos cuál será la salida, si es que se puede llegar al público en las canchas, y bueno, si no, vamos a seguir esperando, ¿verdad? Lo bueno que ya Olimpia presente la nota y se puede ir trabajando con ayuda, no solamente de que Olimpia, sino ayuda de todos los clubes que realmente hace falta el público en las canchas por obvias razones. Marco, una última, yo sé que no se pueden dar detalles todavía pues sobre el proyecto, pero siempre decimos que el deporte es un nivel de educación social también, y todo lo que hace el deporte se copia y socialmente nos termina sirviendo. Y por ahí meter 5.000 personas, 3.000 personas en una cancha, el control interno en el club está garantizado porque el proyecto es de Olimpia. Pero el proyecto social de cómo llegan, cómo se estaciona, que va a ir mejorando también a nosotros que somos un desastre en todo eso sin pandemia luego. El control de la aglomeración de la gente que va llegando también está dentro del proyecto. Así como yo recuerdo cuando vino el Papa, era toda una organización para llegar a Cacupé, ¿verdad? Ese tipo de cosas que va fuera de lo que significa entrar en el club. Exacto. Nosotros ahora presentamos una nota, ¿verdad? Para justamente reunirnos, o sea, se reúnan los presidentes y ahí se pueda presentar el proyecto terminado que también va a dar o lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí. De todo lo que es social, deportivo, de cómo se va a llegar, cómo se va a acceder, qué se necesita, cuáles son los requerimientos. Categóricamente parte del proyecto lo dice, ¿verdad? Buenísimo. Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. A vos, Chiqui, cuando quieran, saludos. Marcos Ruiz, gerente de marketing del Club Olimpia, hablando de esto. Olimpia presentó una nota a la APF con el proyecto terminado del posible regreso del público a las canchas. ¿Nico? Yo no quería involucrarle mucho en mi pensamiento, ¿verdad? Porque presumía que se iba a entender mal. No es que Olimpia le va a obligar al gobierno a que accione. Todos los que creemos en la vacuna. Yo creo que la vacuna es el camino, ¿verdad? Entonces, no voy a opinar por ustedes. Nico, por ahora es el único camino. Por eso, entonces, que el gobierno implemente un sistema de un mayor alcance de las vacunas a los que queremos vacunarnos. A los taraditos que se van ahí y se meten con pancarta y dice la vacuna mata, la vacuna qué sé yo, que se vayan al diablo, ¿verdad? Es mi posición. Y si uno de esos taraditos que están ahí, porque yo vi que están, se quieren ir a ver Olimpia con Guaraní en cancha de Olimpia, por ejemplo, partido no tiene su vacuna, no entra, hermano. Entonces algo tenemos que hacer, hasta puede ser irresponsable lo que estoy diciendo, pero es algo que se me viene rápidamente. Entonces yo creo que en algún momento el mundo va a llegar a que, bueno, si no estás vacunado no vas a poder entrar a ese tipo de... Es que tenemos que... Permítame, está el doctor Brunstein en línea. Doctor, ¿cómo le va? Un abrazo, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, un saludo a la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. Acá estábamos charlando del tema de la nota presentada por el Club Olimpia, la APF. ¿Qué sabe al respecto, doctor? ¿Han hablado con ellos? ¿Hay algún plan también de parte de la APF para el posible regreso del público a las canchas o eso está todo muy quieto por ahora? No, nosotros tenemos una voluntad política de llevar a cabo un protocolo de vuelta al público a las canchas. Ya se presentó el año pasado y en este tiempo estábamos tratando de actualizarlo, sobre todo basándonos en la campaña de vacunación que se va a hacer en este mes de julio y parte de agosto, porque la disponibilidad de vacunas ya es una realidad no te digo para el 100% de la población, pero sí va a tener un impacto muy grande en un sector de la población
y nos habíamos fijado como fecha, como un hito, poder meter público en la eliminatoria en el partido de septiembre, pero también existe la voluntad política de la APF y por supuesto de los clubes que están muy interesados en que en una pequeña proporción también ya vuelva al público en este torneo clausura. Y el número, doctor, ¿hay alguna idea? Va a depender del estadio. El tema del aforo, digo, ¿no? El 30%, el 20%, el 10%. ¿Cómo está pensado eso? Nosotros habíamos planteado el 10% como primer número a considerar. Pero a medida que eso veamos que es exitoso y que va bien, porque queremos ir ampliando. Por eso hay varios modelos que se pueden seguir. Está el modelo de mantener las medidas de seguridad, aislamiento, cuarentena. Hay otro modelo que es incluir solamente a los vacunados, otro modelo que es incluir hacer test rápidos. O sea, todas las opciones pueden ser válidas y vamos a buscar algunas en el cual consigamos que el Ministerio de Salud lo autorice, que al fin y al cabo es la máxima instancia para estos casos. Doctor, Nico le saluda, un abrazo. ¿Con quién habla usted del ministerio? ¿Quién es su confianza por saber si es factible sequera o quién es? Y si es que hay una persona, si es que cómo ven desde el ministerio justamente esta posibilidad. Nosotros tenemos línea directa hoy en día con el ministro, con Julio Borba, con la viceministra, con Hernán Martínez, con Adriana Amarilla. O sea, es permanente porque estábamos trabajando no solo en este tema, trabajamos con el tema de la vacuna del Ministerio de Salud para el tema de los futbolistas, trabajamos con el tema de los apoyos que estamos haciendo en las activaciones que se hacen en las campañas de vacunación en los partidos de fútbol. El protocolo nuevo para el año que viene, el protocolo de las inferiores. O sea, día a día tenemos relación con el Ministerio de Salud. ¿Y cuál es la reacción de esa gente en relación a este tema? No, hasta ahora son muy cautos, evidentemente. Nosotros lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que trabajar no es para mañana. Esto se trabaja con días, semanas y meses de antelación. Entonces, ellos siempre te dicen que hay que ir viendo día a día cómo va la curva y cómo se están dando las condiciones. Así que todo lo que nosotros hagamos no va a ser para mañana. Claro, por eso digo que la necesidad de los que queremos volver a una relativa normalidad, vamos a obligar justamente a que se tomen también determinaciones diferentes, porque estaba diciendo recién, no sé si escuchó, que hay, y esto es mío, ¿verdad? Disculpe el atrevimiento, taraditos por ahí en la fila que dicen no se vacunen, con pancartas ahí, qué sé yo me vacuné, yo me quiero ir al estadio, yo me quiero ir a ver Paraguay, no sé si voy a relatar o no, pero me quiero ir a ver como periodista. Y los que no quieren vacunarse, que no se vayan, que no tengan posibilidad de entrar a un estadio si es que no quieren, si optan por la no vacunación. Entonces digo nomás que desde mi punto de vista esto puede obligar bien entre comillas, doctor, al gobierno a tomar una reacción diferente también para una mayor vacunación, para una vacunación más masiva, dependiendo de que lleguen las vacunas también, ¿verdad? Sí, la vacunación en Paraguay, y creo que en ningún país del mundo no es obligatoria, sí, pero que es la solución y es la forma, ya se ha demostrado en otros países, de volver a la normalidad. Entonces, yo creo que el fútbol debería ser una especie de aliciente, un incentivo para la gente vaya a vacunarse. Puede ser a través de como que los vacunados puedan ir, o puede ser incluso que en los estadios, cuando uno va a los partidos, se vacunen, como se hizo en otros países del mundo. O sea, todas las opciones son válidas. Yo creo que a partir de el segundo semestre del año, el nivel de vacunación ya no va a depender tanto de la disponibilidad de dosis de vacuna, sino de la predisposición de los ciudadanos en vacunarse. Claro. Porque vamos a entrar a un segmento de la población que es más reacia a cumplir las medidas de aislamiento, cumplir las medidas sanitarias, vacunarse, etcétera, etcétera, que es la franja entre los 18 y 30 años, que son las personas que hoy en día se sienten inmunes
son casos muy poco, son muy leves o son asintomáticos, y son la gente que está saliendo y están haciendo su vida como si el COVID no existiera. Entonces, a esas personas también tenemos que incentivarle a vacunarse, porque aunque no contraigan la enfermedad de una manera grave, contagian y hacen circular el virus. Doctor, a partir de la vuelta del público a las canchas, ¿el cupo de periodistas podría ampliarse también para los partidos de primera división? Sí, claro que sí, todo va. Yo, a medida que nosotros consigamos que se va, no tiene sentido que podamos meter 3.000 personas y restringamos todavía el número de periodistas. O sea, todo va de la mano, ¿verdad? Hay que ser consecuente, y si uno flexibiliza y aumenta la capacidad del evento, hay que aumentar a todos los niveles. Bueno, doctor, está claro el tema. ¿Esto cuándo se resolvería, doctor? ¿Hay reuniones ya pendientes con la gente del ministerio o aún no? No, ahora va a haber una reunión con los presidentes de clubes, y nosotros con el Ministerio de Salud vamos a seguir conversando y hasta que llegue el momento que nos pongamos de acuerdo. No, eso todavía no ha ocurrido, hay que ser sincero, no tenemos todavía visto bueno del ministerio, pero siempre se empieza así, ¿verdad? Con aproximaciones, ellos están ahora mismo también enfocados mucho en lo que es la logística y los programas de vacunación. Eso les lleva mucho tiempo, y así que nosotros tenemos que adecuarnos también a la disponibilidad de tiempo que tengan ellos. Doctor, por ahí sí ya profundizó en el tema, porque ahora recién llega este proyecto y no puede tener tiempo para todo con lo que es su trabajo. Pero ¿hay algún dato de algún país que está en la Euro, donde vemos gente en las canchas, que socialmente no está todavía permitido socializar tanto, el uso del tapabocas obligatorio? Porque hay algunos países que ya está liberado, entonces vemos que eso es como antes, van a la cancha y punto. Pero hay algún país que esté en nuestra situación, que todavía no está todo liberado, y se pueda copiar un poquitito ese proyecto de cómo y cuánta gente se necesita para el control para poder meter gente en la cancha. Sí, bueno, en Europa hay mucha también desigualdad en los niveles de vacunación, sí, y la curva de la epidemia, ¿verdad? España, por ejemplo, todavía comparado con otros países, tiene un porcentaje bajo, creo que llega al 30% de vacunados, y ya empezaron a meter el 10-20% en algunos eventos. Pero hay formas de hacer que, independientemente del porcentaje de vacunados, de que se pueda hacer seguro. Eventos de alto costo, como un torneo de tenis o un concierto, se pueden hacer test rápidos. Sí. O un partido de la eliminatoria, donde el valor de la entrada es de mayor valor. Un test rápido que cuesta 20 y pico mil guaraníes no va a alterar mucho perdón, 100.000 guaraníes cuesta un test rápido, perdón. Sí. A lo mejor hay gente que puede pagar. O sea, hay varias alternativas. Hungría, donde ustedes vieron que prácticamente estaban jugando a cancha llena, sí. Ellos prácticamente tienen una altísima tasa de vacunados y una bajísima tasa de infectados diarios. De cualquier manera, por ejemplo, a los periodistas que vienen de otros países para entrar al estadio le piden PCR. Sí. No así a los aficionados, a los locales, porque ellos están todos vacunados y hay muy poca circulación del virus. Pero aplican un protocolo PCR del día, le piden. Estamos mirando, por ejemplo, perdón, sí. estamos mirando Wimbledon ahora mismo, y me atrevería a decir de 50 hay uno con tapabocas. Claro. Lo que pasa es que si vos haces PCR en el día, eso es extremadamente seguro. PCR en el día, ¿verdad? Pero es una cuestión económica. Cuesta un PCR hoy en día, cuesta 250.000 a 300.000 guaraníes. Sí. ¿Cuántas personas? Si yo puedo meter 1.000 personas en cualquier evento con PCR en el día, que va a ser seguro. Doctor, no se ría de mí, pero siempre me confundo, no sé si es el test de halógeno o... Antígeno, perdón, el término, siempre me confundo. Y ese rápido. Sí es en el día, en 2-3 horas, porque te terminan... No, en minutos. Bueno, y ese, ¿hay una diferencia de certeza sobre el PCR? Sí, pero cada vez esa diferencia se va reduciendo
con el avance de la tecnología. Es por eso que hoy antes no tenía prácticamente valor los test rápidos para este tipo de cosas, y hoy en día sí ya está empezando a cobrar protagonismo. Sería una educación, perdón Chipi, una educación deportiva también, porque si vos te querés ir a un evento, te hace el PCR a la mañana para poder irte a la noche, a la tarde. O sea, programás, que nosotros también necesitamos programar los eventos. Sí, un PCR se tarda 5 o 6 horas el resultado, o sea a la mañana para el mediodía vas a tener. Sí, en el mundo se está acomodando todo. Ahora, por ejemplo, en Japón estaba leyendo la semana pasada un brote de vuelta, 600 casos, tampoco son demasiados, ¿verdad? Pero ellos están de hecho no permiten el público extranjero en los Juegos Olímpicos, y el público local va a tener una capacidad mínima hasta 10.000 personas por estadio, ¿verdad? Como mucho cuando el estadio es el más grande, ¿verdad? El de mayor aforo. Pero también tienen una manera, doctor, de hacer los controles. Bueno, ahí es un caso distinto porque van miles y miles de personas de todo el mundo, aún así sin los aficionados, ¿verdad? Las delegaciones, periodistas. Pero bueno, cada gobierno se está adaptando ahí a lo que se puede y a lo que ve también como una realidad propia, porque a mí me extrañó que estén alertas en estado casi de emergencia en las calles de Tokio, y los casos no son demasiados, ¿verdad? Como en otros países, pero bueno, cada uno toma la decisión que cree conveniente, ¿verdad? Así es, claro, y en este no hay nadie que tenga la verdad absoluta. Cada gobierno y cada Ministerio de Salud actúa de acuerdo a sus criterios. Eso ya lo hemos visto, que cada país lo toma de una manera diferente. En esta Copa Eurocopa se está viendo que cada es totalmente diferente un partido que se juega en Sevilla, el número de personas que hay, de un partido que se juega en Wembley o que se juega en Alemania. Y hoy ya podemos nosotros meterle con todo esto, doctor, idea de la Unión, ¿verdad? Unión Fútbol Club. ¿Querés volver a la cancha? Vacunate. No le vamos a cobrar nada a la APF, doctor. No. Al Ministerio de Salud le vamos a cobrar. Que va a ser en un momento, y sí, yo decía hace rato, doctor, en algún momento en el mundo va a ser así. O sea, te querés ir a un show de, no sé, Ed Sheeran, que le dimos ayer en el partido de Inglaterra, y vas a tener que estar vacunado. Y si querés ir a la Copa del Mundo de Qatar, probablemente debas tener tu vacunación. Ahora, para los Juegos Olímpicos, por ejemplo, no exigen, exigen tu PCR negativo, pero en algún momento, doctor, que eso va a cambiar. No, es que va a haber el pasaporte biológico. O sea, eso ya es una realidad, de que uno, para ir a Uruguay, va a llegar un momento para viajar a Europa, para Estados Unidos, va a necesitar un pasaporte biológico que incluya tu vacunación. Como pasó en Brasil con la fiebre amarilla. Así mismo. Doctor, y te hago una consulta, doctor. El que se vacuna una vez, te vacunaste ahora, ¿tenés la posibilidad de volver a vacunarte? ¿Es conveniente o tenés que aplicarte de vuelta una dosis al siguiente año? ¿No hay estudios ya certeros sobre eso? Bueno, casi todos los que se dedican a esto dicen que se va a requerir una tercera dosis, y que probablemente durante un tiempo sea de vacunación anual el tema del COVID, como pasa con otras enfermedades como la influenza. Claro, solo que en este caso es mucho más grave, ¿no? Y es más grave porque también el porcentaje de personas infectadas es mayor. Al principio, al ver mucha gente infectada, al ser muy contagioso, siempre hubo un porcentaje de personas que son graves. Si yo contagio 100.000 personas y mi mortalidad es del 2 o el 3%, son 3.000 personas que se mueren. Entonces, los números grandes de contagiados es lo que hacen que sea un problema de salud importante, porque esa proporción va creciendo. Entonces, el dengue también mucha gente se moría. Claro. En este caso, como esto hace que todo el mundo se contagie todo al mismo tiempo, hace que colapsen los sistemas de salud, fracase el sistema de salud y no se pueda dar la atención adecuada. Yo te aseguro que mucha gente, un porcentaje alto de la gente que se muere por falta de atención adecuada, claro, por el colapso del sistema sanitario. Aparte también el virus fue mutando y fue aumentando su
su peligrosidad también. Eso es también una realidad. Y lo que ya tuvimos, el COVID más la vacuna, estamos doblemente inmunizados, ¿verdad? Sí, pero tampoco no te garantiza en un 100% que no puedas volver a tener... o sea, por eso es que es un tema complejo y que solamente el tiempo nos va a decir qué es lo que pasa. Por eso de repente en un país donde hay un porcentaje alto inmunizado puede ocurrir igual un foco y se toman medidas otra vez restrictivas. O sea, todo está por verse, pero que la vacuna es el camino, eso es 100% seguro, ¿verdad? Doctor, yo sé que nos extendimos ya demasiado, pero le tengo que preguntar, porque hace rato cuando hablaba de los jóvenes de 18, 20 años que piensan que todo sigue igual, y a ellos también tenemos que vacunarles porque o si no contagian. Tengo la lectura de que la vacuna evita el contagio. Y ahora también con lo que acaba de decir con la pregunta de Nico, y yo no sé si tenía la certeza de que la vacuna lo que hace es te evita hospitalización y una situación grave de la enfermedad, pero no contagiarte. ¿O la vacuna también disminuye la posibilidad de contagio? Sí, bueno, las vacunas, las vacunas disminuyen un porcentaje en los contagios que va entre un 50 y un 70, 80%, dependiendo de la vacuna que sea, y casi todas lo que hacen es evitar las formas graves y las muertes. Entonces, pero todas disminuyen también en un porcentaje los contagios. Genial. Sí, pero no, ninguna tiene 100% de efectividad para evitar contagios. Ahí está. Doctor, por último, ahora sí, la más estudiada y la más eficaz con mayor con mayor porcentaje de efectividad es la rusa, la Sputnik. No, la Pfizer. La Pfizer. Las vacunas más estudiadas son la de Moderna, la Pfizer y la de AstraZeneca y la Johnson. Esas son las más estudiadas porque son las vacunas que están autorizadas en Estados Unidos y en Europa. Las otras vacunas que son de las otras plataformas también son efectivas, pero no tienen la evidencia que tienen estas 4 vacunas que yo te dije. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo. Un abrazo. El doctor Brustein. Yo me saco el sombrero con el doctor Brustein. Porque un médico te dice una cosa, ¿viste? Uno lee, pero él te explica. Todo, y después, bueno, va un poco al médico y uno te dice, no, esta es la que tiene 95%, que es lo que uno básicamente encuentra en distintas plataformas de información, ¿verdad? Bueno, pero puedo elegir pasa que él habla desde el lugar donde se especializó o donde más profundizó, ¿verdad? La información que tiene, todas tienen su fundamento, pero ¿sabes en dónde yo te digo me saco el sombrero? Porque yo creo que entró de contramano en el fútbol. Entró mal aquella vez, ¿te acordás? Con el tema de... Y acomodó todo, convenció, manejó las situaciones, manejó la tormenta mediática dentro de lo que era un problema pandémico donde todos no sabíamos si mañana nos moríamos o se nos morían nuestros familiares. Era un momento muy complicado y hoy, más allá de que nadie tiene la verdad, hay un norte. Se nota que tienen un manejo, está bien manejado, ¿verdad? Van a haber evidentemente errores en el camino porque es... No, pero se hizo bien y creo que este paso es importantísimo del público porque más allá de la situación que todavía estamos viviendo y peor claramente a la que vivíamos el año pasado, es ir para adelante, ¿verdad? O sea, no tenemos que acostumbrarnos, que ser conscientes todo lo que podamos en el país, ¿verdad? Vacunarnos. Yo estoy con Nico y ese mensaje hasta duro si se quiere, pero tiene que respetar al que no cree también. Totalmente, hay que respetar, totalmente, Jota. Va a ser ese el al camino. Que no cree, bueno, seguí tu camino, pero no me culpes a eso. Pero no tampoco hacer lo mismo que ellos hacen, totalmente. Evitar. O sea, si vos no querés, no te subas a este tren, pero no vayas a ponerte enfrente del tren. Claro. ¿Verdad? Porque nosotros hacemos lo mismo con los que no quieren. Claro, así mismo. Ahí en zona norte de Fernando de la Mora, ahí donde jugaban al fútbol los muchachos, sí. Ahí en el polideportivo, ahí se fueron uno con pancarta y no te vacunen, porque ellos nomás no se quedan en su casa y no me vacuno yo. ¿Y qué es lo que son ellos? Claro. Taraditos son. Bueno, Fede. Para matizar nomás, Brustein ingresó al mundo fútbol y adaptó su idea. Sí, adaptó. Como no lo hace Berizzo. Hacemos la pausa. Ya sabía dónde iba. A ritmo que llegan las vacunas va a ser muy difícil
Velocidad Marito, dice el 767 que nos está escuchando. Después leo todos sus mensajes en relación a la selección paraguaya. No olviden que es un mail, de acreditación para el Mundial. Hablando de pancarta, Chipi, perdón. Sí. Se le apresó, voy a utilizar ese lenguaje, a la mujer que extendió su pancarta y le tumbó a 50.000 ciclistas. Sí. Pero hablando de taradito. ¿Vos viste la imagen? Sí, tremendo. ¿Vos no viste? No vi. Encima los que iban al frente del pelotón se dan vuelta a mirar a ver qué pasó, ¿verdad? Caían todos como dominantes. No, es que fue tremendo, ¿verdad? Tremendo. O sea, fue un embudo así de... Y después, bueno, algunos que otros se levantó y siguió y otros incluso abandonaron. Esas bicicletas son finitas, livianitas, ¿verdad? En un accidente se rompen nada, todo. Puta. No pesan nada, o sea, es como alzar una pluma, o sea, estoy exagerando, ¿verdad? Sí. Pero que fue la evolución de la bicicleta, obviamente, en el mundo del ciclismo. Igual, ¿vos sabés de ciclismo? Me gustaría, básicamente... ¿Qué pasa si tengo un accidente normal, en una curva entre 2, entre 3, y me caigo y le pasa algo a la bicicleta? O sea, como en el rally o en el Fórmula 1 vos podés cambiar. Y seguís. No, pero tu bicicleta no da. ¿Podés cambiar de bicicleta? Cambiar de bicicleta o cosas nomás. Cambiar de bicicleta no, arreglar ahí sí. O sea, el cuadro no, puede cambiar el manubrio. Que de hecho, Jota, vos, es un riesgo que corren los ciclistas y los maratonistas. Hay gente que perdió medalla olímpica, Jota, porque vino un payaso del taradito y le abrazó, le empujó. Sí. Hay un caso famoso, ¿verdad? Sí. O sea, mira, ahí está. El brasileño. Ahí está, justamente. Cantidad. ¿Cómo te levantás ahí? ¿Imposible? Acá estamos viendo imágenes. Todo por una persona que se metió en el camino y quiso mostrar un cartel. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Hola, señor, ¿cuánto le cargo? Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora, pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Quieres sentir el placer de no cocinar? Toca el punto P en tu celular y disfruta la sensación única de que cocine otro. Pedí tu cena en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17
17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. ¿Qué hace? Otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, 12 con 30 minutos, hablando un poco del futuro del fútbol paraguayo con respecto al público, vuelven a las canchas. Estaba la palabra del doctor Brunstein y estaba la palabra también de Marcos Ruiz, gerente de marketing del Club Olimpia, que había presentado la nota a la APF. Pero ya es una idea también de todos, ¿verdad? O sea, lo decía el doctor Brunstein, es una idea política de la APF y de muchos de sus dirigentes que el fútbol tenga el regreso de su hinchada a las canchas. De hecho, lo había dicho el presidente Harrison, lo había dicho después de una reunión en una conferencia de prensa, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Que sí. Esa era la idea. Yo creo que se encamina hacia eso, porque el mismo Brustein dijo que ese proyecto ya lo presentaron el año pasado inclusive. Recuerdo que se habló del retorno del público, por ejemplo, para los últimos partidos de clausura, para la fase final. Esto no fue posible, empezó la apertura bajo los mismos parámetros y bueno, uno cree que a esta altura ya el panorama en alguna medida cambió como para pensar que el público pueda retornar, por lo menos en un porcentaje bajo, pero que ya podamos tener público en los sobre todo con muchos ejemplos a nivel internacional, ¿verdad? Porque también, quieras o no, es un espaldarazo el hecho de que afuera tengamos público. Está con nosotros Jessica Santa Cruz, en línea, nueva jugadora del Club Olimpia, una jugadora fantástica de fútbol. Jessica, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas, Jessica? ¿Bien? Súper acá, ya saliendo también ya del entrenamiento. Acá nos decían, estás en pleno entrenamiento y en plena recuperación, en pleno masaje, ¿es así? Ahora estoy en pleno masaje, imagínate. Bueno, muy bien, me alegro. Espero que estés recuperando las fuerzas allí, los músculos. Bueno, Jessica, ¿cómo se da este regreso tuyo a nuestro fútbol, a la Olimpia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dio? La verdad que como le estaba comentando a mi familia, ellos tampoco se esperaron. Fue una propuesta de aquí. Yo te digo que yo había llegado hace 15 días y luego de esos 15 días me habían llamado ya esta gente, la gerente deportiva que es Melissa Parada. Entonces, bueno, me llamaron y me propusieron algo. Entonces, bueno, era muy interesante hasta que, bueno, no, evidentemente dando vueltas y vueltas, pero como presionaban y yo creo que cuando uno te presiona bastante todos los días y están las cosas muy calientes, uno tiene que aceptar, ¿me entendés? No hay vuelta atrás, no, el tren pasa una sola vez y son gente nueva, gente seria. Le está dando mucho apoyo a lo que es el fútbol femenino ahí, entonces por eso acepté también. Jessica, porque tu idea era volver a Europa, ¿no? Y finalmente te quedás, o sea, tomás la decisión de quedarte, pero vos tenías un contrato, no sé si por cumplir o a punto de renovar, o tenías la posibilidad de continuar allá, ¿no? No, te cuento que yo tenía en el club donde yo estaba, ellos querían renovar conmigo, pero yo ya decidí no renovar porque no hubo un acuerdo económico. Pero sí tenía propuestas y sigo teniendo propuestas de afuera. La ventaja es que allá empieza recién en septiembre y el torneo acá termina en septiembre. Es un torneo muy corto donde se está jugando ahora, ¿me entendés? Entonces siempre están las puertas abiertas, estoy hablando con el representante y bueno, con él tomamos esta decisión que me conviene, ¿verdad? Porque voy a estar en ritmo, no voy a estar parada. Jessica, Nico Ledesma soy. Te tengo que contar que nosotros, y yo particularmente, como periodistas festejo mucho cuando nuestros jugadores y jugadoras se van transferidos o transferidas al exterior. Y no me gusta cuando vuelven.
¿Por qué? La Jessica parece que se pusieron de acuerdo. Jessica Virayú está saliendo del Real Madrid y vos estás viniendo de Europa. Es cierto que podés dar el salto de vuelta, pero ¿qué falta para que te aferres más y seas lo que nosotros creemos ahí en Europa, desafiando a todo el mundo y brillando? O demasiado prima lo económico como para que pegues ese retorno? No, mira, pasa que yo creo que yo tengo ya un pensamiento diferente porque la idea mía es, y yo creo que la gente también sabe, yo me estoy retirando del fútbol. Yo hasta este año nomás tenía pensado jugar. Yo te puedo decir ahora, puedo terminar en septiembre, no se sabe, ¿verdad? Pero mi idea es retirarme en muy poco tiempo. Yo por eso también creo que estoy aceptando muchos Jessica, si sos muy proyectos. joven y sos talentosa? Yo quiero formar una familia, quiero ser mamá, y eso es lo que más anhelo. Claro. Yo ya tengo 31 años, entonces cambia todo. Yo sé que yo puedo jugar 3 años más fácil. Claro. Acá en Europa, ¿verdad? Por la forma o el cuidado que yo tengo afuera, pero son cosas que uno tiene que ir dejando si tiene este proyecto, especialmente uno cuando es mujer. Sí, ahora entiendo. Jessica, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda. Recién hablábamos un poquitito de tu trayectoria en lo futbolístico y lo de Croacia, creo que también en Austria, si no me equivoco, y tu paso de toda tu carrera, y quería trasladar un poquitito a ese conocimiento y en la formación y el crecimiento del fútbol femenino en nuestro país, todo lo que se puede trasladar, más allá de lo que vos puedas dar futbolísticamente a Olimpia, también en lo que conociste en Europa. Sí, realmente es demasiado diferente. Uno se vuelve a adaptar a lo que es el fútbol de Sudamérica, porque te cuento que yo soy una jugadora ya que ya no es más veloz como antes. Me volví veloz de vuelta estando en Europa, ¿verdad? Porque es todo muy menos choque, todo es rápido. Y bueno, volver acá, te doy un ejemplo. Por ejemplo, acá uno tiene que estar hablando constantemente, movete acá, cubrime esto. Nosotras allá en Europa, todas se juegan de memoria prácticamente, todas saben cómo moverse. Ellos tienen una base. Nosotros lastimosamente acá en Paraguay nunca hubo una escuela de fútbol, un seguimiento desde chicas, ¿verdad? Porque bueno, esa es la gran diferencia, por ejemplo. Entonces uno tiene que volver, y yo retorno de vuelta, y bueno, va a ser otro, no sé si debe estar atrás, pero bueno, son cosas que uno tiene que aceptar y tiene que volver a hacer. Acá, ¿cuáles son las categorías menores antes de jugar en primera? O sea, escuelas de fútbol, ¿cómo se van formando las chicas, o cuando llegan a una cierta altura, les gusta el deporte, pueden participar en algún equipo? Solamente juvenil, que es sub-18. Por eso creo que también es muy competitivo nuestro fútbol, porque son nenas entre 13, 14 y 15 años que juega la juvenil sub-18, ¿me entendés? Y hay mucha diferencia, y uno cuando sube tampoco tiene ese roce todavía de tener que estar mucho tiempo, 1 año, 2 años, para agarrar ese roce de primera, ¿me entendés? Entonces, lastimosamente no hay una escuela de fútbol exclusivo para niñas, y eso falta. ¿Hubo algún avance en el fútbol femenino en los últimos años en cuanto al nivel? Hablo puntualmente del fútbol femenino paraguayo. Yo lo único que puedo decir es que hubo avance en la parte del apoyo de marketing, ¿verdad? Hay más apoyo en esto, se le da más espacio a lo que son fotografías en la TV, entonces se le ve más a las mujeres, ¿verdad? Entonces, pero en el fútbol no te puedo decir mucho porque no sé. Ahora sí se está televisando, y hace como 2 años yo ya estaba afuera, ¿me entendés? Entonces no sé, ahora sí voy a saber qué tal, ¿verdad? Ahora, el hecho que haya varias jugadoras paraguayas en el exterior nos permite pensar que también a nivel de selección podemos presentar algo distinto de cara al próximo Sudamericano 2023. Tengo entendido que va a ser clasificatorio para el Mundial Femenino de Mayores, en el que habrá más plazas, a diferencia de años anteriores. Sí, yo tengo entendido que la Copa América va a ser en este julio 2022, y creo que podría ser acá la sede en Paraguay.
evidentemente para clasificar a un mundial, que es lo que le falta a Paraguay, un mundial de primera, porque ya se clasificó por sub-17, sub-20, y bueno, eso es lo que nos falta a nosotros. Jessica, ¿se enojaron contigo tu amiga Cerrita o no todavía? Estaba esperando esta pregunta. No te digo las amigas, muchísima gente, y con eso te puedo decir que incluyendo dirigentes. Te puedo decir que recibí muchos mensajes, tanto malos y buenos. ¿Te agredieron? Verbalmente, sí. Digo. Sí, claro, verbalmente. Y no me va a extrañar que, no sé, ojalá no suceda, ¿verdad? Que sea físicamente, porque vos sabés que uno puede esperar, se puede esperar cualquier cosa, ¿verdad? Porque el fanatismo no tiene límites. Yo pensé que eran mensajes de reto, pero de buena onda, o sea, no fue nada de buena onda, Jessica. Jocoso. No, y esto que yo te digo, que yo nunca tuve problemas con nadie, la gente me conoce, yo soy una atleta muy profesional y abierta siempre a todo el mundo. Yo nunca hablé mal de Olimpia, estando en Cerro, jugando en Cerro mucho tiempo, ¿verdad? Pero la gente con el fanatismo es muy fuerte, es totalmente otra cosa. Pero sí te puedo decir que ayer fue un día muy estresante. Hasta ahora yo ya no quiero tampoco revisar muchos mensajes del privado, porque te cuento que en el WhatsApp me llegan mensajes que yo no le tengo registrado y no sé si son buenos. En Olimpia habías debutado, ¿verdad? Sí, yo llegué a jugar en 2003 en la juvenil y un año después debuté en el 2004. Mis inicios fueron ahí. El profe Coque sigue, el profe Romero, ¿no? No. Pero tuviste charla con el entrenador, con la gente que está bajo la dirección técnica en Olimpia, y ¿en qué te convenció también en lo futbolístico? Yo cerré contrato con la directiva y luego me presentaron al cuerpo técnico, porque ya fue un cuerpo técnico que recién se cambió, porque últimamente estuvo, como decís, el profe Coque Romero, sí. Pero su cuerpo técnico se quedó, solamente se había cambiado el director técnico. Ahora, nuestro título más contundente y más sublime que debemos poner es Quiero ser mamá, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora mismo yo quiero un título con el club donde estoy, con Olimpia. Después de eso, ya creo que ya va a ser un basta, ¿verdad? Es que mira, como te digo, ya no quiero planear nada, porque las cosas te pueden salir totalmente al revés, y yo creo que ahora mismo mi presente es lo que vale, ¿verdad? Lo que cuenta. Pero Jessica, no te quiero ser mamá, con eso te digo. Jessica, muchísimas gracias por este tiempo, que sea con mucho éxito, y ojalá te quitemos provecho, ¿verdad? Desde la APF, principalmente por lo que te preguntaba hace rato aquí, Jota, tu conocimiento, tu experiencia afuera, lo que viviste allá. Creo que tenés muy clara la película, ¿verdad? Es más, cuando hablabas del marketing, creo que dejabas un mensaje sin decirlo muy claro. O sea, uno puede mejorar en la imagen para afuera, pero lo que hay que mejorar es el contenido también adentro, la preparación, las escuelas, las enseñanzas, para que no solamente crezcamos en imagen, que es importantísimo y que se dio un gran paso con eso, pero también en la calidad de nuestras jugadoras, ¿verdad? Que el día de mañana podamos sacar más y mejores jugadoras. Pero yo creo que técnicamente hay para salir. Acá hay buenísimas jugadoras. Lo que sí hay que trabajar es la parte mental. Es ahí donde uno tiene que ser muy fuerte afuera, ¿me entiendes? Especialmente estas jugadoras jóvenes que tienen que aprovechar, y ahí es donde uno tiene que aguantar estando afuera, porque yo, con todo lo que ya pasé, a mí también me es duro. Imagínate una jugadora nueva que va, ¿verdad? Entonces uno tiene que trabajar en eso, ¿verdad? Esa es la parte más débil, especialmente mujeres, ¿verdad? Que somos más emocionales en todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jessica, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Ahí está, Jessica Santa Cruz, nueva jugadora del Olimpia, viene de Austria y tiene una vasta experiencia en el fútbol femenino internacional. Fede. Olimpia se está armando para el siguiente torneo. Dayana Bogarín y Daisy Ojeda, quienes estuvieron en Israel, también fueron contratadas por Olimpia para el clausura. Recordemos que Olimpia no clasificó a la fase final
Y la final de esta apertura se va a jugar el viernes en el Defensores del Chaco a partir de las 14 entre Cerro Porteño y Deportivo Capiatá. Ahora no esperé ese tipo de reacción para con ella. Yo pensé que era hinchando. No, yo también cuando le preguntaste pensé que era por eso, ¿verdad? Y cuando respondió ella también, pero después hay cosas que se complicó el tema. La estructura, porque va a seguir siendo lo mismo lo que vamos a cosechar. Si otra vez hay un proyecto de fútbol femenino en crecimiento donde estamos teniendo jugadoras, en este caso también Jessica Martínez, jugadoras y las que vienen de Israel y muchas que anónimamente ya tienen su recorrido por Europa y están volviendo, estamos en esa etapa de crecimiento que a lo mejor en el fútbol masculino 30 años atrás no teníamos, había que aprovechar los que iban afuera. Hoy es un poco más normal eso. Sí. Y es una etapa de crecimiento y vemos otra vez que un entrenador como el profe Romero, yo me sorprendo que haya salido Olimpia y que es el cuerpo técnico, o sea, no ganaste hecho. ¿Qué es lo que quieren los dirigentes? Salió antes de la culminación de la fase regular, pero ya en una etapa en la que Olimpia estaba con ojalá me esté equivocando y sea por cosas del profe, pero si le sacás por resultado, ¿qué queremos? O sea, ¿qué queremos mañana ser campeones del mundo para salir en el afiche y en la historia que yo fui el presidente campeón del mundo? No hay que trabajar a futuro para que otro venga para salir en la foto. El clásico lo condenó, perdió 4-0. Es un clásico que fue por TV, recibió muchas críticas de parte del público de Olimpia por lo que significa perder contra Cerro y compañía. ¿Te das cuenta? Es lo que pasa, o sea, por la repercusión de me pusiste a que me puté, entonces porque te saco. Un partido fue en vivo, mucha gente lo siguió, entonces quedó como que justo perdió contra Cerro. Pero lo más lógico es que le haya ganado Cerro, era que hace rato está preparado, está manteniendo un nivel superior, sí. Tiene jugadoras de selección. No, a ver, lo saludo Ariel, antes J. Perdón, como todo en el fútbol femenino hay que tener mucho cuidado para charlar y para hablar, pero también llevando a lo futbolístico y uno haciendo un análisis, metiéndose ahí adentro, el fútbol femenino tiene un alto grado de desconcentración todavía por el amateurismo que nosotros tenemos. Sí. Entonces es normal que vos ahí en ese deporte tengas un equipazo y pierdas 5-0 y en la otra fecha ganes 4-0. Porque es un deporte en crecimiento, o sea, las chicas no tienen la formación de escuela de fútbol inferiores, 50.000 partidos para llegar a primera. Justamente. Entonces, por eso hay veces que el decir de repente es un lugar sensible, ¿verdad? Porque todavía no estamos acostumbrados, pero cuando uno entra ahí, le mete en la vida de ahí por deporte, tiene cierto, el fútbol femenino no puede echar entrenadores por echar nomás, tienen que tener proyectos, porque es un lugar que está creciendo, está en formación. El nivel de cualquiera de los clubes y la selección paraguaya luego es demasiado grande. Sí. Están en cualquier club. Yo veía, cuando nos íbamos a Capiatá, yo repito que trabajaban bien, pero la precariedad con que están, porque no son prioridad. No, están en crecimiento. Y después ir a la selección, en la concentración de la selección paraguaya, donde es Hotel 5 estrellas, a pesar de que le falta algunas cosas seguramente, pero es un salto muy grande luego. Acá nomás luego, ni hablar de lo que es Europa, ¿verdad? Solo Olimpia y Guaraní tienen escuela de fútbol, una categoría juvenil y una categoría primera, eso para aclarar. Ni Cerro Porteño cuenta con escuela de fútbol, por lo menos hasta ahora. Ariel, ¿cómo estás? Bien, Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Saludos a todos los compañeros de la audiencia. Bien, Ariel. Bueno, confirmado amistoso de Olimpia frente a la Academia. Sí, finalmente se confirmó el horario el día viernes a las 10 de la mañana, 10 horas, entonces el primer amistoso que se va a disputar en el Estadio Manuel Ferreira con transmisión de la televisión y también vamos a estar ahí presente para lo que va a ser entonces este primer partido amistoso ya en este segundo semestre. Hoy las actividades van a ser en la Villa Olimpia, 15-30 horas, y seguramente allí quizás Sergio Orteman pare un equipo para ya ir de a poco eligiendo a los que van a estar frente a Nacional el día viernes. Y de paso ya también ir viendo a los 11 que van a jugar en el primer partido de ida, porque recién ese partido de ida va a ser el primer partido oficial del segundo semestre para el Olimpia. El 15 ante el Inter de Porto Alegre y recién después de ese partido arranca el torneo clausura. Así que seguramente ya el día de hoy vamos a tener el panorama mucho más claro de lo que va a ser el equipo que va a enfrentar a Inter de Porto Alegre. Ariel, ¿pero va a ser solo un partido o tipo el que jugó Libertad hoy, dos
2 partidos, uno de 70 minutos, otro de 50. ¿Cómo va a ser? Un partido de 90 minutos. Y al ser televisado con camiseta, números y demás, ¿no? Sí, oficial. Vamos a hacer oficial. Un partido amistoso oficial. ¿Olimpia ya cambia de indumentaria o no? No. Hasta fin de año tiene esta indumentaria y a partir de enero del 2022 ya tiene la nueva. Bueno, correcto. ¿Y el equipo que prevé Orteman para el viernes? Yo creo que va a ser con Gastón Olveira en el arco. Yo me imagino que ya lo va a utilizar allí, al refuerzo, a Víctor Salazar. Sí. Saúl Salcedo en compañía de Agustín Ale e Iván Torres por la izquierda, en el medio Alejandro Silva, Jordan Santa Cruz, Hugo Quintana y allí Marcelo Tillarilla o en todo caso Derly González o Ramón Sosa, y arriba el Pollo junto a Walter González o Isidro Pita. Esto teniendo en cuenta de que Aguilar está con la selección y Brian con la selección y Richard Ortiz, al igual que Sergio Tablero, no van a estar a disposición para el partido de ayer. Ortiz también, cierto, era Tablero y Ortiz. ¿Y el Roque no? No. Roque está trabajando en campo, pero de manera diferenciada. Hay que ver, tienen la esperanza de que pueda llegar para el partido de vuelta. Correcto. Bueno, ¿algo más, Ariel? Nada más, aguardar entonces lo que va a ser este amistoso. Vamos a estar obviamente presentes porque va a ser como un partido oficial 1 hora y media antes. Ya tenemos que estar también en la cancha con todo el protocolo sanitario para observar el amistoso entre Olimpia y Nacional. Un abrazo, Ariel. Chao, viejo. Dale, señor, será hasta la próxima. Hacemos una pausa y ya venimos. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías. Cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo. Además, el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes, para que la pelota no pare. Con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios, los goles se celebran el doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Hopsale en www.tupi.com.py. Lunes 28 al miércoles 30 de junio, 3 días de descuentos imperdibles únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí la primera edición de Hopsale y disfruta el mejor precio garantizado, con exclusivas ofertas online en todos los artículos de la temporada: cafeteras, somier, hornos, estufas, aire acondicionados y mucho más. Hacé tu pedido online ahora más fácil que nunca, al contado con todos los medios de pagos o hasta en 15 cómodas cuotas. Comprá desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa en todo Paraguay, o pasá a retirar en el día de la exclusiva zona Pickup. Tu mejor tienda online Tupi con los mejores beneficios.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Moca y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000, con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. Hop sale en www.tupi.com.py. Lunes 28 al miércoles 30 de junio, 3 días de descuentos imperdibles únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí la primera edición de Hop Sale y disfruta el mejor precio garantizado, con exclusivas ofertas online en todos los artículos de la temporada: cafeteras, somier, hornos, estufas, aire acondicionados y mucho más. Hacé tu pedido online ahora más fácil que nunca, al contado con todos los medios de pagos o hasta en 15 cómodas cuotas. Comprá desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa en todo Paraguay, o pasá a retirar en el día de la exclusiva zona Pickup, tu mejor tienda online Tupi con los mejores beneficios. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Copa América lo confirmó. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Sudando la camiseta.
Unión Fútbol Club. Hablemos de eso a la vuelta. Lo escuchamos, unió un par de palabras de declaraciones, Fede, con respecto a Berizzo. ¿Querés anticipar algo antes del material, Fede? No, que él insiste con algunos puntos. Por ejemplo, después del partido contra Bolivia habló de algunos cambios que hizo que él consideró que estaban bien. Habló de sociedades que funcionaron, y aquí tocamos ese tema, y esas sociedades al partido siguiente no repitió, por ejemplo. Y cerramos con lo que remarcaba Nico también ayer, de Ángel Romero, cuando él habla de un equipo confundido. Sin embargo, Berizzo después dice, no jugamos mal. Entre otras cosas. A ver, Berizzo. La albirroja se despidió de la fase de grupos de la Copa América con derrota frente a Uruguay. Ganamos 2 partidos y perdimos 2 contra Argentina y Uruguay. Con la victoria frente a Chile, Eduardo Berizzo llegó a su tercer triunfo en partidos oficiales y el primero contra un rival directo en la lucha por la clasificación al Mundial. En la primera presentación frente a Bolivia se vio algo distinto con los ingresos de Peris Damota y Kaku Romero, por citar algunos nombres. Berizzo destacó, entre otras cuestiones, las sociedades que se formaron. El esquema fue el 4-3-3 o 4-2-1-3 que habitualmente jugamos. Los intérpretes sí hacen de que la fisonomía del equipo cambie, porque la asociación que tuvo Kaku con Miguel, Kaku con su lateral, Ángel con Arza, todo el mundo funcionó mezclando bien con su compañero, combinando bien con su compañero, y tuvimos muchísimas ocasiones que no terminamos de concretar por el centro. Contra Argentina, un gol tempranero nos desequilibró y no pudimos revertirlo. Recibimos el gol muy temprano, pero creo que luego mantuvimos el balón, tuvimos posesión, nos faltó un poco de profundidad para poder penetrar la defensa argentina. También sabemos que Argentina es un gran rival, tiene grandes jugadores, pero bueno, tenemos que mejorar en muchos aspectos. Días después, la imagen mostrada por la albirroja fue distinta. El 2-0 frente a Chile nos volvió a ilusionar. Para Berizzo, su equipo jugó un partido completo y se mostró fuerte en pelotas paradas. Jugamos un partido completo, un partido de mucha presión en campo rival, no dejamos jugar a nuestro rival. Provocamos muchas pérdidas de balón, aprovechamos algunas, otras nos costó enganchar el pase correcto. Nos mostramos muy fuertes en la pelota detenida, abrió el partido, seguimos atacando, en el segundo tiempo protegiéndonos más y de alguna manera encontrando espacios que Chile nos dejó. Nuevamente contra Uruguay entramos confundidos. Un primer tiempo donde entramos confundidos por varias cosas. Pero para Berizzo no jugamos mal. Yo no creo que el partido haya sido malo nuestro, verdaderamente. Los primeros minutos sí nos costó, como decía recién, fijar las marcas. Ellos circularon la pelota con peligrosidad, jugaron por dentro y crearon peligro, pero después equiparamos, pudimos empatar el partido. Fuimos un partido muy parejo que se ajustó porque ellos, o se decidió mejor dicho, porque ellos convirtieron al principio el partido y nosotros no pudimos, pero no creo que el partido nuestro haya sido malo, verdaderamente. Hay declaraciones que en su momento puntualizamos, Fede, que no coincidía con la realidad. Claro. Esto expone un poco eso, y yo me quiero centrar en lo que manifestaste justamente presentando el material. El no sostener lo que él mismo dice que funcionó bien, que me parece lo más importante de todo, ¿verdad? Porque si hay algo que funcionó bien... Es más, él dice, por ejemplo, Kaku con su lateral, sí, que fue Beto. Espínola contra Bolivia. Sí. Ángel con Arzamendia. Al partido siguiente contra Bolivia lo tira Kaku al de centro, media punta. Kaku de enganche. Almirón a la izquierda y Romero a la derecha. Sí. Romero, que se había juntado bien con Arzamendia, según el mismo Berizzo, después se corre a la derecha a jugar con Alberto Espínola. ¿Eso puede llegar a darse cuenta? Sí, es lo que él busca. Por eso ese partido cuando él se puede dar cuenta, Diego Jota, que tiene que cambiar eso, o sea, que tiene que sostenerse, es que él ya vio que una unión ahí entre Espínola y Kaku, por ejemplo, utilizo ese mismo ejemplo, ya funcionó bien. Él no puede darse cuenta que debe sostener eso, o es difícil. Desde el punto donde te pares. Por eso digo, si te paras del punto de un
bilardista, miras de un lado, del punto de un menotista, miras de otro lado. Y hoy saquémosle una escuela. Hoy Berizzo ya muestra un estilo de pensamiento. Su estilo de pensamiento es la presión con los delanteros. Los delanteros hacen trabajo defensivo allá arriba. Siempre él elogió que recuperamos allá, que presionamos bien. Entonces los delanteros trabajan para defender. Entonces, hay ciertos partidos que donde él no tiene problema defensivo, suelta un poco más de gente. Pero normalmente el delantero tiene que defender. Allá arriba, pero tiene que defender, tiene que hacer un trabajo defensivo. Por eso es que ese partido con Bolivia funcionó Kaku con Beto, y el siguiente partido contra Argentina no. El trabajo era su inicio de juego era defensivo, no era potenciar ese poder ofensivo que habíamos generado, sino primero buscar el trabajo defensivo. ¿Te acuerdas? Yo no estuve de acuerdo cuando decíamos no cambió nada, cambió todo. Sí. Él al entrar Cubas, no solamente entró Cubas, sino que Lucena hizo otro trabajo, sí. Cubas era el cambio, el extremo por derecha era Kaku, en ese partido fue Ángel, o sea, es otro cambio, el extremo por izquierda era Ángel, en este caso fue Almirón, otro cambio, el media punta, el que jugaba ahí de enganche, era Almirón, y en ese partido fue Kaku. Incluso a Kaku también lo puso por izquierda en varios pasajes del partido. O sea, y lo reubicó al Almirón al medio. 5 cambios. Es lo mismo que me diga, repitió equipo, pero este partido Gamarra jugó de volante central. Sí. No jugó de central. No repetí equipo, ¿verdad? O sea, repetís nombres, pero no repitió equipo. ¿Y qué expectativa vos tenés de cuándo vamos a jugar bien así con eso? Porque con no Chile le vamos a cambiar. bien. No digo que sea un relojito suizo, pero... No, muchos partidos bien, pero ese estilo de juego depende de que se alineen todos los astros. El mejor momento de tu jugador, el mejor momento de la presión del partido, que no te lastimen en tu lugar débil, que es frente a los centrales, que muchos equipos le pasa que le lastiman frente a los centrales, pero hay un volante, hay un circuito defensivo. Nosotros es como que jugamos con arquero volante en fútbol de salón. Está todo bien, ¿verdad? Pero en algún momento perder la pelota, tu arquero no es arquero. Entonces nosotros jugamos sin... El volante central... Nosotros vamos sin relevo, Cota. El volante central, sí. En toda la cancha. Pero poder arriesgar en ciertos momentos. Pero el volante central es el ángel de la guarda. Es el hombre tácito de los dos centrales. O sea, los dos centrales siempre van a jugar mal si no tienen un volante central. Y cuando hacen un gran partido es porque anticiparon todo, porque no te gambetearon nunca y porque siempre... le tuviste allá. Porque salió perfecto y no siempre sale perfecto. Eso no pasa siempre. No puedes jugar 20 partidos y vos nomás sol que ataca y el otro equipo no existe. Entonces demasiado alta es la responsabilidad del jugador. No. En relación a que se cumpla lo que él quiere. Inicio del partido de Paraguay con Argentina. No, Paraguay con Chile. Sí. Inicio del partido Paraguay con Chile. Empezó el partido, tirábamos larga, ellos tuvieron que salir, Bravo iba a salir. ¿Verdad? Sí. Carlos González, ¿te acordás? Sí. No jugó Carlos González ese partido, fue Ábalos. ¿Te acordás? Ábalos va sobre Medel. Sí. No, vos decís, espera, Paraguay-Chile o Paraguay-Argentina. Paraguay-Argentina, va sobre Romero. Ábalos, Paraguay-Chile, González. No. El partido que jugó Brian Zamudio, que ganó. Chile. Contra Chile. Paraguay, va contra Medel. El 9, Ábalos. González. Bueno. Sí. Y con el Alto, Sierra Alta, creo que era el apellido. Sierra Alta, sí. ¿Quién va? ¿Te acuerdas de esa imagen? Te ayudo por ahí, sí. No me acuerdo. Zamudio. Por eso es que ahí referenciamos el mano a mano. Va Zamudio con él. Ahí ya le vimos a Pica Lucena sobre Aranguis. Lo vimos ya a Villasanti. Con Alarcón. Claro, Almirón con Alarcón. Por eso dijimos, Almirón hizo que Alarcón lo cambien, porque Almirón es por eso él es tan importante para Berizzo, porque Almirón es el que le presiona todo, le corre a todo, eso es lo que él quiere. Pero ese desorden, cuando vos presionás y lastimás es bueno, pero cuando te salen de esa presión estás completamente desarmado atrás. Bueno, entonces vos empezaste con Zamudio presionando arriba, y ahí vos decís, este equipo es un 4-2-3-1. Juegan mano a mano, trate lo que quiera, pero vos ves el trajín del partido y Zamudio que le presionó al punta, ¿cuál fue la posición de Zamudio? ¿Qué se te quedó en el trajín del partido de Zamudio? ¿Dónde jugó? No, ¿jugó de 9 o jugó de extremo? Jugó por todos lados. ¿Por qué? Porque Beto Espínola
lo tenía arrancó de volante por derecha ahora, pero no, arrancó de 9. Si en la primera jugada del partido está presionando arriba. A lo que voy nomás, pero su posición era de volante por derecha. Porque si él arrancaba de volante por derecha, el que iba a marcar la sierra alta era Almirón. No, Almirón fue contra Alarcón. Bueno, entonces el otro punta era él. Entonces, y después vos ves que él te pide que vos hagas dos trabajos distintos que no tienen una isla en el medio para que vos no te caiga en el agua. O sea, vos tenés que ser cobertura de tu lateral, que el lateral derecho Beto Espínola, y la misma cosa vimos con De la Cruz en el partido de Uruguay. Él marca hombre a hombre. Entonces Beto Espínola, si tu extremo se mete por dentro, vos tenés que seguirlo. Por eso es que Beto Espínola siempre está corriendo hacia atrás y él no está en la posición de lateral derecho esperando. Entonces el que cierra contra Argentina fue Ángel Romero, contra Chile fue Zamudio. ¿Verdad? Ellos tienen que volver porque Beto sale a hacer un recorrido de mano a mano en la zona defensiva. Entonces Zamudio tiene que volver casi de lateral cuando también vos tenés que presionar de 9. Y ese trabajo normalmente es, yo soy volante, te puedo hacer de volante delantero o de volante lateral, pero yo no te puedo hacer de lateral y de 9. Es como que vos le pidas a Gómez que cuando defendemos sea central y a la hora de que descargar al costado él esté en el área. No, Gómez puede ir de 6, de rebote, adelantar línea, pero no puede estar en dos lugares que no son correlativos. ¿Entendés? Y él pide eso. De hecho dice contra Bolivia jugamos un 4-3-3 que en momento era 4-2-3-1. El 4-3-3 no tiene nadie en el medio. ¿Cómo te convertí en 2-3-1? El 4-2-3-1 se convierte en 4-4-2, en 4-4-1-1, pero el 4-3-3 no se puede convertir en 2-3-1. ¿Quiénes eran los dos delante de la línea de 4 supuestamente? ¿Firis Damota ahí? ¿Y Villasanti? ¿En qué partido? En Bolivia. Contra Bolivia. Y Villasanti después lo cambió porque ya sobraba Villasanti. Sí. Era y después Sánchez. Los tres delante de esa línea de 2. Y era Cacu por derecha, Almirón de enganche y Ábalos arriba. Y bueno, y Almirón ahí de enganche. Contra Chile jugó ahí de enganche y hizo su mejor partido. Y Ángel lo puso de vuelta la vez pasada por izquierda. El tema es que no tenía Arzamendia, porque Alderete no se le iba. ¿Y quién tiene que hacer el trabajo? O Alderete sale atrás de Ángel para que Ángel se luzca, sí. O Ángel viene a cubrir al Alderete para que Alderete se luzca. No hay término medio, ¿entendés? Y eso es el riesgo que él toma desde su gusto futbolístico. Cuando sale bien es el fútbol total. Y Ángel termina cometiendo el penal contra Uruguay, por ejemplo. Producto de bajar hasta el área para defender una pelota. Bueno, vamos a la pausa, ¿sí? Vamos a la pausa y de la vuelta hablamos con Alvarito Aponte de Cerro, porque hay novedades del Ciclón y ojo con el futuro de un jugador paraguayo que acaba de salir del Olimpia, que tiene que ver con lo que pasó en Cerro. Hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar,
trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, 13:17. A ver, acaba de salvar un punto de quiebre Diego Schwartzman, el argentino. Tremendo drop. Mira que hay que meterle esa muñeca a Nico ahí, ¿eh? Sí. Breakpoint en contra y jugás una para que te luzca o para perder el set. Está Alvarito Aponte para hablar de Cerro. Álvaro, ¿cómo estás? Hola Chipi, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Bueno, ¿qué hay de novedad en Cerro, Alvarito? Hoy a las 15 en el Parque Azulgrana, amistoso versus Sol de América, el probable equipo que se maneja en Cerro Porteño. En el arco Miguel Martínez, Gianpaulo Fernández tiene un cuadro gripal. En defensa, Enzo Jiménez como lateral derecho, se aguarda por la llegada del Beto Espínola. Alexis Duarte, Pablo Adorno. Esta sería la dupla de centrales para el duelo ante Fluminense en caso de que no se contrate un defensor central. Y por izquierda, Alan Rodríguez, que sería obviamente el lateral izquierdo por la transferencia de Santiago Arzamendia al Cádiz español. En el mediocampo, Mateus González por derecha, por izquierda Claudio Aquino. En el centro, primeros minutos haciendo fútbol con Cerro Porteño, Rafael Carrascal, junto a Federico el Pachi Carrizo. Decíamos el sábado con Sostó y compañía que viene probando Francisco Arce un enganche como mediocampista central. Lo hizo en el amistoso ante River, primero Aquino, luego Carrizo, y en el segundo partido estuvo Fernando Velar, ahora nuevamente el Pachi Carrizo de mediocampista central, y en ataque la dupla Mauro Boselli y Robert Morales. ¿Cuál es la idea, IJ? Primero, algo que quiero, ojalá Espínola llegue bien cuando vuelva. Veremos hasta dónde va Paraguay en la Copa América, pero va a ser fundamental porque si no, esa defensa es muy nueva, o sea, es todo nuevo. Enzo, si bien ya jugó un par de partidos, no sé si un par de partidos, pero alguna vez le tocó jugar de lateral derecho. Él en la selección sub-23 era lateral derecho, claro, luego pero yo nomás en Cerro jugó un partido, habrá jugado lateral derecho. Después Pulpito a la derecha, Adorno y Rodríguez. Bueno, Rodríguez ya tiene la
la cancha y la chapa, ¿verdad? Pero es jugar sin Arzamendia que ya se va. Y otra vez es jugar con Pablo Adorno y no con Patiño, y Pulpito a la derecha, y lateral derecho sería Enzo. O sea, es prácticamente una defensa, no digo nueva, pero muy cambiada, muy modificada. Lo que tiene de beneficio es que son gente que venían entrenando así, sin la competencia oficial, vamos a decir, pero ellos entienden perfectamente la idea y vienen son los mismos de siempre. José, ¿qué buscan en el medio campo con Pachi? Y yo creo que lo que va a buscar es... Cerro fue un equipo este semestre, mira que todavía no vimos, ¿verdad? Pero podemos sacar como primer análisis, vamos a decir. Sí. Pues la contundencia no sirve acá, ¿verdad? Sí. No, porque además no lo vimos. En el semestre Cerro nos mostró, y en aquel Cerro campeón también, un equipo muy vertical, un equipo muy rápido, muy que lastimaba, solamente que Aquino estaba en un gran momento y con él se descansaba un poco, no se perdía tan rápido la pelota porque él metía diagonales. En el segundo semestre le costó más a Cerro el bajo nivel de Aquino en muchos momentos, le costó más a Cerro tener más tiempo la pelota, era muy dinámico, muy vertical Cerro, o sea, el perder rápido la pelota o atacar enseguida no le sacó la dinámica defensiva que tenía, mutó en que empezamos a decir Cerro termina rápido la jugada, no tiene la pelota. Y a lo mejor lo que está buscando ya con esa dinámica, porque está en ese proceso de que puede ir ya mezclando cosas, es tener un pensante en el medio para ese cierto momento, que no sea solamente Lucena tu termómetro. Porque Villasánchez Goleda se iba, Beto se iba, Enzo se iba. Cuando Aquino era el único que atajaba la pelota y se sacaba gente de encima para darle tiempo al otro que pase, perdió ese buen momento de Aquino. En el semestre pasado principalmente. A lo mejor está buscando ese segundo volante para... Convengamos que si están Villasanti y Lucena juegan los dos, ¿verdad? No va a haber algún tipo de cambio ahí. También es... Sí, pero es salvar el momento que los dos están en la selección y ponerle a los dos hoy en la práctica, pero no sé si se va a animar a ponerlo a Pachi, a lo mejor está probando. Para ciertos momentos, antes yo no sé si en un partido que te faltaba vos decías no, lo pongo a Pachi ahí. Hoy, a lo mejor, hoy es como cuando en la pretemporada entrenar línea de 3, después en la fecha 8 hacer línea de 3, pero ya entrenaste. Pachi ahí estando 2-0 abajo y tenés que jugar de todas y le adelantás a Lucena, no sé, o a Pachi. Hay otros partidos como el que planificamos a nivel selección Paraguay-Bolivia y vos decís, acá puedo. Claro, sobra Villasanti y lo sacás, ¿verdad? De hecho, a Cerro ya le pasó, en esta última etapa, que todos le estaban esperando. Bueno, Alvarito... ¿Y Fariña va a ser acompañante del nuevo? ¿Detrás del nuevo? Para mí es ahí media punta, sí. Alvarito, ¿quién se va en vez de Carrascal a Colombia? Suena Rodrigo Rojas. Nos manifestaron eso de Colombia. Juan Carlos Osorio lo tuvo en la selección paraguaya de fútbol, lo dirigió a Juan Rodrigo Rojas y es una posibilidad. Ofrecieron el nombre para América de Cali, hasta ahí le manifestaron tanto a Sostoa como a nosotros, así que Rodrigo Rojas es una posibilidad. Y Cerro Porteño, que hasta aquí quemó 3 de los 5 cupos que tiene para reemplazar futbolistas en la Copa Libertadores de América, le quedan 2 y uno sería un central, el otro un atacante. Los dos centrales, los dos nombres que me pasaron, Carlos Rolón y Paulo Lima. Lima, el ex Sportivo Luqueño, el uruguayo. Paulo Lima. ¿Y Carlito Rolón, el de Olimpia? Sí. Chiqui lo tuvo Chiqui en Olimpia. Sí. Si no me equivoco, en Guaraní no. Porque llegó Rolón y ya se fue Chiqui. Y lo tuvo Garnero. Si no me equivoco. En Olimpia sí lo tuvo. En Olimpia sí. Estuvo en Guaraní porque Chiqui comienza ese torneo y lo termina Garnero. Y Rolón era uno de los jugadores de alternativa. Inclusive lo llevó a la selección, a la mayor. Rolón ingresó en el segundo tiempo en aquel partido contra Chile, que Paraguay gana 3-0 en Santiago por las eliminatorias. Sí. Bueno, Rolón. De hecho, el sobrino es de Chiqui, muy buen jugador, Rolón. ¿Qué era el hijo de su hermano? ¿Cómo era la relación? No me acuerdo más. Tiene que ser del primo, porque él es Arce Rolón, claro. Tiene que ser hijo de primo del. Yo recuerdo la dupla fue Rolón Salazar, ¿verdad? Salazar. Este que vino de Huracán. Salcedo. Perdón. Rolón Salcedo fue la dupla campeona con Chiqui en Olimpia. Si no me equivoco. Es cierto. Claro, Rolón con Salcedo. Hay veces salía Salcedo, que era el sub-19, y Paniagua se metía ahí y entraba Willy me acuerdo que la habíamos entrevistado una Chiqui cuando, por el tema de la sorinada nomás, cuando iba a jugar un clásico entre Cerro y Olimpia. Bueno, Alvarito, lo escuchamos a JJ Morales, colega nuestro de Colombia, con respecto a Rodrigo Rojas. A ver qué dijo.
Les hablo de la noticia que tiene que ver de América con el fútbol paraguayo. América está en pretemporada con el técnico Juan Carlos Osorio, está buscando refuerzos, caras nuevas, porque los jugadores importantes salieron del equipo. Se fue Rafael Carrascal para Asunción, para Cerro Porteño, Duván Vergara para México a Monterrey, y también salió Jesús Cabrera. Por eso América busca reforzar de buena manera, como tiene que ser el América, para el segundo semestre, donde va a encarar la Liga Colombiana y la Copa Suramericana después del 13 de julio. En las últimas horas fue ofrecido Rodrigo Rojas, un volante paraguayo, 33 años, fue ofertado, acercado ese nombre a la América desde el día lunes aproximadamente, y me dicen que es una opción, simplemente hasta ahí. Lo que he preguntado, me dicen que en Paraguay le fue muy bien, que tuvo una buena participación en Copa Libertadores, que en Paraguay también podría cambiar de equipo, pasar de Olimpia a Sol de América, es la información que recibió en la mañana de hoy, y aquí en América me dicen sí, acercaron el nombre y están mirando números, ¿no? Es una posibilidad, es una opción de Rojas para la América. América necesita refuerzos importantes porque tienen que encarar la Liga Colombiana y tiene que afrontar la Copa Suramericana. También me informan que Rodrigo Rojas lo conoce el técnico, que Rodrigo Rojas estuvo en selección paraguaya cuando Juan Carlos Osorio lo dirigía, entonces ya digamos que en conocimiento del jugador. Eso es lo que les puedo comentar, digamos que como en resumen de la opción, de la posibilidad para que Rodrigo Rojas, volante paraguayo de 33 años, tenga la posibilidad, reitero, la opción de venir a jugar a Colombia al conjunto América de Cali. Con mucho gusto, desde Cali, Colombia, JJ, el Tigre Morales, periodista del Corrillo de Mao y de Furia Roja Televisión. Allí está el Tigre Morales desde Colombia con la info de Rodrigo Rojas. Nos vamos, muchachos, tenés la pausa pendiente y tenemos el informe de la primera B, Fede, que arranca en julio. ¿Sí? En julio, a mediados de julio arranca la primera B con 14 equipos que pugnarán por medio puesto, porque el campeón de la primera B va a jugar contra el segundo de la primera B metropolitana, para que se entienda. Y ese equipo ascenderá a la intermedia 2022. Bueno, Nico, aviso parroquial rapidito. Nadie se preocupó del jugador libre que está hoy del fútbol paraguayo. ¿Quién es? Messi. Messi es libre. Que a partir de hoy puede firmar contrato con... Es cierto. Jota, aviso parroquial. Cumpleaños de Justo Wilmar. Saludo para él. Un saludo grande para... Está de cumpleaños el Ancho Ibarra también. El Ancho también. Igual que Justo Villara, sí. Qué grande, saludo para el Ancho Ibarra. Emilio, su hijo, él llegó a jugar con su hijo en Humaitá. Le perdí el rastro. Ellos jugaron hace un par de años, todavía estaba jugando él en el ascenso y su hijo jugaba con él. Hoy es cumpleaños de Mike Tyson también y de Michael Phelps, grandes deportistas. El 767 le compara a Berizzo con Córdoba, el profe Córdoba disfrazado. Hoy no es el cumpleaños de Gustavo... De Gustavo Florentín también, cierto, saludo al profe Gustavo Florentín. Bueno, Fede, avisa parroquial. José Montiel, nuevo jugador de General Caballero de Juan León Mallorquín para la segunda ronda de la intermedia, que comenzará en 2 fechas más. Le quedan 2 fechas a esta primera ronda. Montiel estuvo en Guaireña en el torneo clausura pasado, volvió a 12 de octubre, no fue una de las principales opciones de Sarabia y ahora va al fútbol de la intermedia. Bueno, nos vamos, señores, que la pasen muy bien. Buenas tardes, informe de la primera B. Chau, chau. La UFI dio a conocer detalles sobre el torneo del Nacional B que comenzará, así como están las cosas, el 18 de julio. 14 equipos del interior del país pugnarán por media plaza para la intermedia 2022. El campeón medirá al vicecampeón de la primera B por un lugar en la segunda división de nuestro fútbol. En el grupo A estarán Deportivo Caguazú, Sportivo Carapeguá, y Tres Corrales de Ciudad del Este y San Alfonso de Mingaguazú. El B estará conformado por Cerro Porteño de Presidente Franco, Sport Primavera de Juan León Mallorquín, Deportivo Liberación y Deportivo Primavera de Curuguatú. En la Serie C estarán 22 de septiembre de Encarnación, Sportivo Obrero de Delira y Libertad de Utumí. Y por último, el grupo D tendrá Ovetense, Choré Central y Deportivo Itapuense de Encarnación como participantes. De los 14 equipos que citamos, 2 de ellos fueron de primera división en la década pasada. Sportivo Carapeguá y Cerro Porteño de Presidente Franco, cuyos ascensos se registraron para el 2012 y al año siguiente perdieron la categoría. Los 2 primeros de cada grupo avanzarán a cuartos de final. Recordemos que Pastoreo FC, como ganador del Interligas 2019, jugará la Intermedia 2022. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar.
Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso, los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida, llevándote al lugar donde querés estar. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Las vacunas contra el COVID-19 salvan vidas. Por eso, no dudes. Vacunate si ya te corresponde. E insta a los demás a que lo hagan también. Es la única forma que tenemos de ganarle a este coronavirus. Ya lo vimos en otros países. Las vacunas funcionan. Seguí utilizando el tapabocas. Seguí lavándote las manos y respetando la distancia social. Si tenés acceso a las vacunas y si podés, vacunate. La vacuna contra el COVID-19 es vida. No dudes.
vacunate. Es un mensaje del grupo Venus Comunicaciones. Radio La Unión, R800 AM. Una fuerza que se hace grande, una radio que se hace tuya. La Unión, R800 AM, transmitiendo desde Asunción, República del Paraguay. Toda mi existencia
hasta que tú vuelvas a darme de nuevo demora algo mío. 13:38 en la República del Paraguay, son las 13:38, 15 grados la temperatura en Asunción, en ciudades del Departamento Central. Buenas tardes a todos. Hola Javier Panza, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos Baez? Un gusto. Lindo sol, podríamos decir buen clima dentro de lo que corresponde vivir un invierno, Carlos. Sí, por lo que registró meteorología, hoy menos frío que ayer. O temperatura no tan baja como ayer. Exacto. 15 grados, 4 décimas tenemos ahora. La sensación térmica es la misma. Está previsto que descienda en la tarde a 13. Después en la noche a 7 grados. Amanecemos este jueves ya con una mínima de 4. Una temperatura general para todo el país. Una característica es que no sopló viento en superficie durante gran parte de esta jornada. En consecuencia, la temperatura ambiente es similar a la sensación térmica. Te cuento que en Caguazú, una tarde, una siesta soleada, 13 grados temperatura del momento, 13 grados la sensación térmica. Y ahí nos escuchan a través de la 104.1 FM todos los días. Exacto, y en Ciudad del Este están con 12 grados 4 décimas temperatura de termómetro, pero la sensación térmica es de 11 grados, está soplando un poco de viento sur y está previsto que mañana ya en ese territorio del Alto Paraná amanezcamos con 5 grados de temperatura mínima y una máxima de 19 anunciada, pero ya a medida que pasan los días también, Carlos, sube un poco la temperatura mínima y también la máxima. Para el domingo estoy viendo a nivel general que inclusive podríamos llegar a 28 grados centígrados. Bueno, fíjate, hoy es 30, ¿verdad? Sí, último día del mes de junio y cerramos así el primer semestre del año. ¿Será posible que otra vez 7 grados bajo cero en Pozo Hondo? 5 grados bajo cero en el aeropuerto Profesor Dr. Luis María Argaña, siempre en el departamento de Boquerón. En la base aérea de Nueva Asunción, Boquerón, 5 grados bajo cero. En la cooperativa Chortizer Limitada Las Palmas, Alto Paraguay, 4 grados bajo cero. Destacamento Militar Teniente Esteban Martínez, 4 grados bajo cero. Campo Experimental Chaco, kilómetro 412, Presidente Ayes, 3 grados bajo cero. Fortín General Brugués, Presidente Ayes, 3 grados bajo cero. Base Aérea General de División Adrián Jara, Alto Paraguay, 2 grados bajo cero. Establecimiento Santa Teresa, Namambay, 2 grados bajo cero. Y Aeropuerto Municipal de Vallemí, en Concepción, 2 grados bajo cero. O sea que territorio chaqueño es el que registra la temperatura más baja. Sí, y muy similar a la de ayer, Javier. Ayer 29, hoy 30, por los datos que tengo, que comparten conmigo esta siesta. Ajá. En este recuento de información, Carlos, habló la mamá de Jorge, el chico de 24 años. Sí, una nota de C9N bien temprano esta mañana que nosotros, con el crédito correspondiente, por supuesto, compartimos acá en La Unión, donde ella cuenta que después, inmediatamente del hecho, deja Ciudad del Este y se va a la estancia y cuenta por qué su hijo estaba ahí, ya que ya nos contó ayer el tío, ¿recordás? Que fue a reemplazarle al administrador que estaba con problemas de salud y bueno, él estaba ahí, estaba con la abuela. Después habló la abuela. También. Habló la abuela, una señora de más de 80 años con una lucidez tremenda, y ella fue una de las protagonistas de ese momento y cuenta que nadie sabía, que preguntaba, que ellos, que los que fueron a secuestrar, preguntaban la identidad de cada una de las personas. Y ahí finalmente pudieron determinar. Con Jorgito, y a Jorgito lo llevan. Qué improvisados al final de cuentas, Carlos. Dicen que son los Bernal Maíz. Sí, los Bernal Maíz. Por eso hay sorpresa también, Carlos, porque se pensaba extinta esta banda de criminales. Sin embargo, reaparecieron con esta reivindicación de secuestro económica. Tenemos de vuelta justamente lo que la madre había dicho en entrevista al canal C9N y que compartimos a continuación.
Estamos desesperados, nos sentimos atados de mano y pie. Queremos que esa gente se comuniquen con nosotros, que nos den una señal de vida de mi hijo. Queremos negociar. Esperamos solo una respuesta de ellos para que nos digan ahora dónde, que vamos a estar ahí. Hace 20 años estamos acá. Jorgito tenía 3 años cuando compramos esta propiedad. Toda la vida ellos vinieron a pasar sus vacaciones acá, vinieron a disfrutar de este lugar que para nosotros era un sueño en su momento tener. Y hoy nos deparamos con algo que jamás pensamos que nos tocaría vivir. Yo le envié a mi hijo a la estancia porque quería que él se resguarde por el asma que tiene, quería que él esté bien. Le llevaron y él lo único que dijo es: no me quiero ir, yo estoy encargado acá de la estancia. Y quiero decirle a esa gente que por favor le cuiden, que le quiero recibir a mi hijo, que le quiero dar un abrazo, que quiero estar con él otra vez. Su hermano le espera, él tiene una hija de 1 año y medio, que es su vida, que también le espera. Dios mío, queríamos guardarle a su papá. ¿Y cómo le voy a explicar que su papá no está? Entonces solo le pido que me entreguen mi hijo, que su vida no tiene precio, que estamos dispuestos a todo. Hasta hoy día todo lo que tenemos es trabajando. Empezamos con 50 cabezas de animales. Cada alambrado de esta estancia tiene un precio, tiene un trabajo, tiene historia. Nunca nadie nos regaló nada, fue siempre con mucho trabajo. ¿Vos hablaste con él ese día que le llevaron? ¿Qué fue lo último que se dijeron? Las 7:42 yo hablé con él y me dijo: mamá, hace demasiado frío y no creo que pueda ver el partido. Y le dije: mi amor, tapate con una frazada. Sí, mami, me dijo. Sí, mami, me voy a tapar con una frazada y voy a ver, pero el primer tiempo nomás, porque acá la hora pasa muy rápido, ¿verdad? Entonces, y hacía mucho frío ese día. Eso fue lo último que él me dijo. Y cargame saldo, que todos los días ese era su pedido. ¿Por qué vos crees que le eligen a Jorgito, lo llevan a él? No te sabría explicar. Yo solía venir a quedarme meses acá en la estancia. En enero estuve 2 meses acá, sola con mi mamá, con las puertas abiertas hasta alta hora de la noche. Nunca tuvimos ni una visita, nunca tuvimos guardia, nada, ¿verdad? Entonces no me explico. Ellos siempre vinieron acá en sus vacaciones, siempre estuvieron por acá. Y él hace un mes que ya estaba acá en la estancia, tengo entendido. Hace un mes que él estaba acá. Él pasó su cumpleaños, ahora el 6 de junio, él cumplió 23 años. Por lo visto, un ambiente que le gusta mucho, porque tengo entendido que está siguiendo una carrera relacionada a esto. Sí, él siempre le gustó bastante la veterinaria. Vino el tema de la pandemia, se le complicó un poco por su asma, pero siempre está haciendo estudios técnicos para veterinaria y para trabajar. Y tiene sus caballos con que él está todo el día alimentándole. Hizo su plantación de pastura, que le está saliendo súper bien, ¿verdad? Y así. ¿Y allá en Ciudad del Este en qué él trabaja? Mi marido tiene encargado una transportadora, trabaja para la empresa Sigma y él estaba con su papá trabajando en eso. Hoy el día clave, Elisa, de acuerdo al escrito que dejaron los captores. Hoy es el día clave. Estamos pendientes, como te dije, solamente que ellos nos den una señal, que nos digan: esto queremos que haga y vamos a hacer. No quisimos que esto se viralice, no esperábamos que sea así. Prácticamente nosotros también nos enteramos por las redes sociales, ¿verdad? Era de no creer, era como una broma de mal gusto que se tornó una pesadilla, ¿verdad? Entonces lo que ustedes esperan es una vía de comunicación, que hoy puedan contactar con ustedes y ver cómo pueden entrar a un acuerdo. Sí, que ellos vean una forma de comunicarse con nosotros, que estamos dispuestos a traerle a Jorgito sano y salvo, ¿verdad? Un poco fue lo que pasó, vos viniste para acompañar todo acá desde el lugar. Sí, yo siempre estoy acá por la estancia, yo cada un mes suelo venir acá. Esta vez yo tenía que venir para su cumpleaños y vine antes, ¿verdad? Tuve COVID. Yo tuve una hermana que falleció en marzo de COVID, entonces no pude venir después. Entonces, sí o sí, yo siempre estoy en esta zona. ¿Yo estás más tiempo acá? Me paso mucho tiempo acá. Elisa, por último, antes de cerrar el contacto, algo que vos quieras decir, tenés ese espacio. Pedirle encarecidamente que me devuelvan mi hijo, que acá voy a estar esperándole, que voy a estar para abrazarle la hora que él llegue, lo que ellos me pidan, donde ellos quieran, que si ellos encuentran una manera de comunicarse con nosotros, que vamos a hacer ese vínculo, que ya estamos listos para eso, queremos cumplir con ellos, solamente quiero que mi hijo esté bien. Esto decía la señora Elisa, ¿verdad? Elisa Barreto, es la mamá de Jorge. Esta mañana, más temprano, Javier, tipo 6:30 más o menos, en conferencia de prensa habló el tío, el señor Carlos, que ayer había hablado con nosotros. Sí.
también dando algunos datos de cómo se presentaba todo esto y esperando que se habilite un canal de comunicación serio y responsable, porque no se puede responder a cualquier llamada y entregar el dinero a cualquiera también a propósito. Claro, sobre todo cuando estos criminales establecieron el plazo de 45 horas para que se proceda al pago, Carlos, pero un pago tampoco se puede realizar sin que existan algunas cuestiones básicas como una prueba de vida y ese canal del que estás hablando, que sea seguro y sobre todo identificable de que proviene o sea, en realidad son ellos quienes tienen que dar las indicaciones concretas, claro, para que ese canal se pueda habilitar. Carlos Aguilar, ¿cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, estamos acá con Javier Panza, escuchábamos recién a la mamá de Jorge. Qué lúcida la abuela de Jorge también, Carlos. Y nos sorprende a nosotros y todo, Carlos. La verdad que yo gratamente me sorprendió la lucidez de esta señora. Nosotros estábamos muy preocupados por el estado de ella y hoy por la prensa le veo bastante lúcida, bastante tranquila y de cierta manera nos tranquiliza su estado, ¿verdad? Porque esa era una preocupación que teníamos. ¿Qué cosa? Uno de repente saca fuerza, ¿verdad? Por una señora de más de 80 años. ¿Ella es abuela paterna de Jorge? Paterna, sí, paterna. Sí. Pero con todos datos, detalles y todo lo que vivió en ese momento, estaba acostada. ¿Qué cosa esta? Y bueno, son casi las 2 de la tarde. ¿Tuvieron alguna comunicación? Todos estamos pendientes de lo que pueda pasar, Carlos. Sí, todos seguimos pendientes, Carlos. No tuvimos ninguna comunicación, nada nuevo, nada. Estamos todos expectantes, todos esperanzados de que de alguna forma esta gente encuentre un canal de comunicarse con nosotros y estamos esperando, ¿verdad? En esa carta que habían enviado, tenía algunas líneas que efectivamente daban a entender que en algún momento ellos iban a establecer otro tipo de canal de comunicación para entrega de prueba de vida o para dar las indicaciones de cómo proceder eventualmente al pago. No había nada que hable de un futuro. Hablaba solo de eso, de las instrucciones que estaban ahí, más nada, solo eso. Uh-huh. Es decir, ustedes están esperando esa comunicación para negociar, señor Carlos. Y estamos esperando que ellos nos digan, ¿verdad? Porque como dijimos, nosotros no tenemos condiciones de llegar a ese lugar que ellos dicen por el temor que tenemos a que haya otra gente que no sean ellos los que nos estén esperando, ¿verdad? Entonces, después que se viralizó eso, pues como ustedes ya saben, hubo gente malintencionada que estuvo llamando para tratar de sacar una tajada de esto, ¿verdad? De aprovecharse de esta situación. Entonces, eso es un poco lo que queremos evitar, ¿verdad? Y lastimosamente hoy no sabemos qué hacer. Por eso que apelamos a ellos, a que ellos nos indiquen cómo hacer para comunicarnos, cómo hacer para pagar y que nos den una prueba de vida para saber que estamos lidiando con ellos y no con esta gente malintencionada, ¿verdad? Esta mañana, después de la conferencia de prensa, ¿ningún tipo de llamada o hubo alguna llamada rara? No, nada. Esta mañana nada, ninguna llamada. Hoy nada. ¿Qué paciencia hay que tener, Carlos? La ley, la normativa paraguaya establece bloqueo de todo tipo de cuentas y de bienes cuando se tratan de casos de secuestro de esta naturaleza, señor Carlos, ¿verdad? Sí, exactamente, no sabría decirte cuál ley, cómo es, pero tengo entendido que es de esa forma. En realidad nosotros nos apartamos tanto de la policía como de la fiscalía y por eso no tenemos mayores detalles de eso, ¿verdad? Lo único que nos dijo una persona del banco que las cuentas de sus padres principalmente estaban todos bloqueados, ¿verdad? Y no se podía acceder a nada. Uh-huh. Pero ya cuentan con el dinero para eventualmente negociar. Y seguimos en la búsqueda para completar. El papá el que tiene mayores detalles de cuánto, cómo qué es lo que tiene. Yo me estoy ocupando un poco de hacerles saber a ustedes lo que tenemos y qué es lo que necesitamos y
tratar de llegar a ellos con los mensajes para que esta gente se comunique, ¿verdad? Y que podamos negociar con ellos eventualmente si tenemos la plata y en dónde podríamos hacerlo llegar para que ellos le liberen a Jorgito, ¿verdad? El esfuerzo y las ganas de lograr ese objetivo tenemos. La familia está poniendo todo su empeño para poder llegar a eso, ¿verdad? Está difícil porque no hay poca plata, está difícil porque no se puede vender nada, no se puede negociar nada y se tiene que recurrir a amigos, ¿verdad? Entonces, por más buenos amigos que uno tenga, a veces $200,000 son $200,000, no es tan fácil de conseguir. Son 1.300 millones de guaraníes. Sí. Sí, es muchísimo dinero al final de cuentas, señor Carlos. Así mismo, mucha plata. Bueno, y en líneas generales, ¿cómo están en el entorno familiar? ¿Cada uno en sus actividades? ¿O eso implicó un poco una pausa? Y en realidad es difícil que estemos en nuestras actividades normales, ¿verdad? Porque no estamos tranquilos, estamos siempre a la expectativa, con el teléfono a ver si de repente quién puede ser el que está llamando, será que es alguna noticia, será que es buena, será que es mala. No estamos tranquilos, no nadie está tranquilo. Lastimosamente esto desestructura todo lo que uno está acostumbrado, ¿verdad? Y nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Para nosotros es algo, para cualquiera este tipo de cosas es algo muy muy loco. Entonces no podemos estar en las actividades normales. Tratamos de sobrellevar, pero no hay cómo, es muy complicado. Yo decía que qué paciencia, que aguante, y más allá de eso, la desesperación se apodera también de uno, ¿verdad? Totalmente. Ahora, por ejemplo, el plazo empezaba a correr 3 de la tarde, nosotros no tenemos ningún tipo de contactos con ellos, les manifestamos que tenemos la intención, pero que eso que ellos pidieron ahí era casi imposible cumplir por el tema de que, como ya ocurrió en varias ocasiones, ¿verdad? Que la gente iba a pagar y finalmente la gente que esperaba ese pago no eran los destinatarios finales, ¿verdad? Entonces, una vez que se viralizó ese documento, esa carta, eso es lo que estamos soportando ahora, ¿verdad? Y sí, lastimosamente, sí, señor. Bueno, Carlos, acá estamos pendientes de esto y con el deseo enorme de que tenga un final como responde, con la recuperación y la liberación de Carlos sano y salvo, como se dice, ¿verdad? Y en eso estamos, Carlos, nosotros también. Nosotros estamos esperanzados que esta gente quiera llegar a un acuerdo con nosotros, hacernos saber cómo podemos hacerlo, cómo le decimos, cómo le recalcamos a las autoridades. Nosotros le pedimos que ellos se aparten. Incluso escuché que el señor ministro dijo en la prensa que ellos estaban respetando esos espacios, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de qué tanto estamos apartados de ellos. Nosotros no recibimos ninguna llamada, ni el ministro, de ninguna autoridad, y estamos contentos, entre comillas, por eso, porque creemos que ellos están respetando el espacio que nosotros le pedimos, ¿verdad? Que simplemente es por un poco precautelar la integridad de Jorgito, y que esta gente entienda que queremos que esto se termine de una y que esto pase, ¿verdad? Carlos, un abrazo enorme, mucha fuerza. Gracias, Carlos, gracias por ayudarnos, por estar ahí, ayudarnos a difundir estos mensajes para que esta gente escuche, vea cuando pueda, y ojalá pronto podamos conversar y decir que estamos todos felices porque Jorgito está con nosotros sano y salvo. Que así sea. Muchas gracias. Vale, señores, buenas tardes. Adiós, hasta luego. Carlos Aguilar, él es el tío de Jorge. Estuvo en conferencia de prensa esta mañana, después ya se escuchó a la mamá de Jorge, se escuchó a la abuela de Jorge, que estuvo en el momento en que le llevaron de la estancia en la zona de Puenteciño, y es uno de los temas más destacados de las últimas horas, Javier. Este secuestro, Carlos, se da de vuelta, es el cuarto en el periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez. En Caguazú se había registrado uno. Don Oscar Denis, ¿recordás de esta pareja de brasileños también en la zona de Puenteciño? Sí, que terminan matando al marido de la mujer que fue llevada y que finalmente fue liberada.
Claro que se configura secuestro, Carlos, porque desde el momento en que se pide rescate es un secuestro. Ahora que se haya consumado es otra cosa. Sí, señor. Pero son 4 casos y ahora el cuarto es el de Jorgito. Pero inevitable decir esto, este secuestro se da ante los ojos de la Fuerza de Tarea Conjunta. La Fuerza de Tarea Conjunta que supuestamente domina el territorio norte del país, Carlos, y que le cuesta muchísimo dinero al contribuyente. Bueno, ante sus ojos se produce otro secuestro de un joven de 23 años. ¿Cuántos kilómetros queda Orqueta de Puenteciño, por ejemplo, o Puenteciño de Orqueta? Montburi, Carlos. ¿Verdad? Y camino feo es. Sí. Dame un segundo igual. Porque la base de la Fuerza de Tarea Conjunta está ahí, en Orqueta. Arroyito. En Arroyito. Otro distrito. Arroyito ya es distrito. Sí. ¿Cuánto?